Es imprescindible el retorno de quienes llegan a España de forma irregular. Así lo ha asegurado Pedro Sánchez en su gira africana en las últimas horas. El presidente del Gobierno introduce un giro de guión, un cambio de discurso con la inmigración ilegal en Dakar, con la que se distancia de su anterior retórica. Durante años, la izquierda progresista ha tratado de descalificar cualquier intento de abordar la inmigración irregular con sentido común, llegando incluso a calificar de fascista, ultraderechista e incluso xenófobo a todo aquel que se atreviera a señalar que la inmigración ilegal no debería ser tolerada ni fomentada. En su fervor ignoraban así la realidad de las mafias que trafican con seres humanos y se ha hecho la vista gorda ante organizaciones que se lucran con esta tragedia. Estas entidades operan al margen de la ley y se entrelazan con redes terroristas y de narcotráfico. La refriega política en torno a este tema se intensifica, especialmente cuando el presidente del Gobierno decide recorrer más de 3.000 kilómetros en búsqueda de mano de obra en un país africano para otro país, España, en el que hay miles y miles de ciudadanos en búsqueda de empleo. En este contexto, en el que somos líder indiscutible de paro juvenil, resulta difícil no entender esta situación como una irresponsabilidad. Son muchas las voces que a esta hora ponen la crítica en torno a esa paradoja de buscar trabajadores en el extranjero cuando no se ha resuelto el desempleo en casa. Una acción que, lejos de aliviar la llegada masiva de irregulares a nuestras costas, podría agravarla, avivando de este modo el efecto llamada en medio de una de las crisis más profundas de los últimos tiempos. Así, mientras Pedro Sánchez intenta convencernos de que sus nuevas políticas son una solución, la realidad muestra la combinación de la indiferencia, el laberinto de contradicciones de la izquierda que se entremezcla con una violación constante de la ley y la falta de responsabilidad con el bienestar general. Muy buenos días, comenzamos este jueves 29 de agosto, recordando además que en el santoral del día de hoy celebramos San Juan Bautista. Comenzamos este día y lo hacemos además con el paraguas. Vamos llegando al fin de semana y como colofón al mes de agosto, como decimos, hay que volver a sacar el paraguas por esas lluvias y tormentas. Una dana que pone este jueves en alerta, atención, unas 10 comunidades autónomas, como decimos, prevenidas por esas tormentas, ese viento y también ese granizo. La peor parte se va a vivir en Aragón, donde la EMET prevé que vayan a caer una acumulación de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El nivel de riesgo amarillo se encuentra a esa hora en Madrid, en Andalucía, las ambas Castillas, Navarra, País Vasco, La Rioja y asimismo en la Comunidad Valenciana y Galicia. La previsión es que de cara a este fin de semana esa dana se vaya situando por el norte, por lo que continuarán esas lluvias en los próximos días. En fin, vamos terminando la semana, como les decimos, y lo hacemos además con el tema, con esta crisis de inmigración ilegal que ha puesto a todos en alerta, porque la continua llegada de cayucos y de intentos de entrada se sigue produciendo a esta hora en las Islas Canarias. Más de 700 han llegado en apenas unas 24 horas y, como hemos visto, ese cambio en el discurso del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, aunque también tendremos que hablar de otros asuntos, porque desde las 11 en punto de la mañana estaba fijada la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones de ese caos en la red ferroviaria en nuestro país durante todas estas últimas semanas. Se lo contaremos en apenas unos minutos. Antes, como siempre, comenzamos con el comentario de Josep María Franques. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues hombre, sí, me alegro mucho de que esté descubriendo nuevos mediterráneos el presidente de Gobierno y ahora nos hable de contratar en el origen, de que hay mafias que traen inmigrantes y de que hay que devolverlos cuando son ilegales. Esta es una cosa interesante, que vaya bajándose del guindo y entienda lo que es. Yo creo que la gente con sentido común hace mucho tiempo que venía diciendo, y en esta casa hemos pregonado miles de veces, pero no todos se caen del guindo. Entonces me he encontrado una noticia que me parece interesante, y como estoy dispuesto este año a machacar todo tipo de teorías, esas que se basan en ciencia, que se han inventado, es el consejero delegado de una empresa que os sonará, que es Lego. Entonces Lego anunció ayer una cosa interesantísima, se llama Niels Christiansen, que va a sustituir el petróleo por resina renovable en sus juguetes.
Eso supone el coste de un 70% más en la producción, con lo cual van a subir el precio. Y el argumento científico, que es brillante, es que el petróleo es finito. Entonces sería bueno que se enterara de algo de ciencias. Un señor que se llama Gold, que hace muchos años, formuló la teoría del origen abiótico del petróleo y el gas natural. El 26 de junio de 2009 ya apareció publicado en revistas científicas buenas, que no voy a citar porque es muy largo, que el origen del petróleo es abiótico. Es decir, que no son los seres vivos los que producen su muerte y su degradación produce el petróleo, sino que el petróleo viene desde el centro de la Tierra por origen natural, o sea, los hidrocarburos se forman a través del metano, con lo cual simplemente son infinitos, para que se entere. Pero, en fin, por si ya quedaba alguna duda, y es muy interesante porque son unos estudios de la NASA, resulta que han encontrado carbono en Titán, que es una luna. Curiosamente, en Titán no ha habido nunca un bicho, que se sepa. Pues hay más hidrocarburos, carbono e hidrocarburos en Titán que todas las reservas que hay en la Tierra. Entonces, lo digo porque el dogma de que el petróleo es finito es mentira. El petróleo es absolutamente infinito. Otra cosa es que a alguien no le guste usarlo, pero que no vengan con el argumento este. Entonces, de estas voy a sacar todas las que pueda porque estoy hasta el moño de eso, de datos científicos que no tienen ningún rigor científico y que no están al revés, que se ha dicho lo contrario. Que lo sepa el señor Niels Christiansen, se podía ahorrar un 70% en la subida del ego y, por tanto, como ha dicho que va a subir precios, se podrían subir precios. Puede ser que sea por ignorancia o puede ser que sea por mala leche, como ayer decíamos, porque igual la excusa es esta, no lo sé. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Doña Alba, qué placer verla de nuevo después de esas vacaciones. Además, viene usted radiante. El placer es nuestro. Además, enhorabuena por ese mes de agosto tan fantástico que ha hecho todo el equipo de Mañanas en Libertad. Nos acompaña también en esta mesa Marcela de Regio. Muy buenos días. Hola, buenos días, Alba, encantada. Pues empezamos ya, si les parece, con los principales asuntos del día. 740 es el número de inmigrantes ilegales que han llegado en las últimas 24 horas a las Islas Canarias. 130 lo han hecho esta misma madrugada, tan solo a la isla del Hierro. Pasaban las 12 de la madrugada, como decimos, cuando llegaba una primera patera por sus propios medios. La segunda lo hacía con más de 80 ilegales a bordo cuando amanecíamos esta misma mañana, en torno a las 6:30. Y el giro drástico que llama bastante la atención del presidente del Gobierno en esta gira africana, que hoy ya llega a su fin, porque ayer miércoles lo escuchábamos en Dakar asegurar que esa expulsión de inmigrantes irregulares es una especie de mensaje disuasorio, claro y contundente, tanto dirigido a las mafias como también a quienes recurran a estos servicios. Subrayaba además que la seguridad es una prioridad máxima. El presidente del Gobierno también reafirmaba su apoyo a la migración circular después de en un primer momento asegurar que buscaba cubrir unos 250.000 puestos de trabajo aquí en nuestro país. Aseguraba también que hay que crear un esfuerzo conjunto entre empresas y administraciones públicas como el Gobierno español y el canario para crear oportunidades laborales. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Mensaje que llama bastante la atención porque es lo que viene defendiendo Vox desde sus inicios. Porque no hace falta ser de Vox para saber que es infame que la política migratoria de un país la dirijan las mafias y un gobierno extranjero, o para saber que es criminal, con promesas infundadas que no podemos garantizar ni siquiera a los nuestros, hacer que miles de personas se jueguen la vida en el mar constantemente, o para saber, entre otras cosas, que el problema demográfico se resuelve con mayor natalidad y no trasplantando personas de un sitio a otro como si fueran vegetales. Ni hace falta ser de Vox para saber quiénes son las principales víctimas de la inmigración ilegal y masiva. Y son, como siempre, los más humildes, que lo ven en forma de inseguridad en sus barrios, de colapso en la atención sanitaria, de degradación de los servicios sociales y de un hundimiento aún mayor de sus salarios.
Quien tiene un poco más de lío es a esta hora el Partido Popular, porque si en el día de ayer exigían declarar la emergencia migratoria y en palabras del propio Miguel Tellado abogaba por las deportaciones masivas, hoy ha sido Borja Semper quien ha cambiado el tono del propio partido y asegura que de deportaciones nada. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, vean este gráfico que ha elaborado el diario El Español y que hoy publica entre sus noticias. Un gráfico en el que se muestra la llegada de pateras a nuestro país y en el que se compara los diferentes gobiernos que ha vivido España desde Felipe González. En él se puede observar de forma muy clara cómo con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo esa llegada de cayucos ha sido la más alta de las últimas décadas. Termina hoy, como decimos, esa gira africana del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Vuelve a cogerse vacaciones hasta el próximo domingo. Al parecer se irá a Andorra después de haber pasado las últimas semanas entre Islandia y también en La Mareta, en Lanzarote. Esa indiferencia ante la crisis migratoria que estamos viviendo también se evidencia con la noticia que publica en exclusiva OK Diario sobre y que afecta directamente al Ministerio del Interior, a la cartera que dirige Fernando Grande Marlaska, porque este ministerio había ordenado el traslado de un avión de vigilancia marítima de la Guardia Civil desde Canarias hasta Senegal, coincidiendo con esa visita de Sánchez al país africano. Esta decisión, al parecer, buscaba reforzar la imagen del presidente del Gobierno, combatiendo activamente esa inmigración ilegal en un contexto en el que Canarias ha registrado, ya lo saben, más de 20.000 ilegales en lo que va de año. Don Luis. Yo la verdad es que llevo todo el día disfrutando. Ya saben ustedes que se disfruta más anticipando lo que va a ocurrir que luego cuando las cosas ocurren, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las vacaciones, que lo que más disfruta son los preparativos. Bueno, pues yo estoy disfrutando todo el día desde que leí esta madrugada que Pedro Sánchez acababa de asumir el discurso de Vox. Estoy disfrutando pensando en cómo van a justificar todos los palmeros del PSOE que han estado llamando a Vox fascista, racista, xenófobo, por defender lo que ayer defendió Pedro Sánchez, ¿cómo van a justificar ahora el cambio de postura? No me cabe ninguna duda de que cambiarán de postura, pero digamos que disfruto pensando en lo mal que lo tiene que pasar un palmero teniendo que defender hoy lo contrario de lo que defendía ayer, ¿no? Ya los hay por muchos platos de televisión que aseguran que esto solo es, bueno, un anuncio disuasorio para que así muchos que lo escuchen. Hoy es muy fácil, porque estamos cerca de final de mes y ya veas, sabes que la justificación suele venir a final de mes, con lo cual el cambio mental va a ser muy fácil. Rápido, ¿verdad? Simplemente pensarán en los ingresos y ya está. Marcela, hay muchos que dicen que Sánchez se ha hecho de Vox. Pues no lo creo, la verdad. Yo pienso que efectivamente el cambio de opinión pues es hoy y mañana es otro, como nos tiene acostumbrados el Partido Socialista. Pero yo creo que hay que recordar una cosa que tú apuntabas, Alba, al inicio del informativo, y es que solo Vox defendía esta política y lo lleva haciendo desde hace 10 años. Desde el 2014 ya en su plan, en su programa, tenía una serie de medidas para combatir esto o para dotar de España, porque muchas veces dicen que necesitamos los inmigrantes para poder pagar las pensiones, pues lo que necesitamos efectivamente son políticas de familia para que los españoles podamos tener más hijos. Y bueno, me sorprende que muchos tertulianos estén justificando, muchos palmeros del PSOE, aunque están acostumbrados a justificar lo injustificable, como que sea un mensaje disuasorio. Pues eso no viene a confirmar, sino lo que llevábamos diciendo todas estas semanas, que es que todas estas políticas generan un efecto llamada irreversible. Y yo estoy esperando a que el Partido Popular pida disculpas a Vox por la ruptura de gobiernos y por también haberles llamado xenófobos y todas las críticas que ha hecho a Vox en este aspecto, cuando ahora, bueno, todavía el Partido Popular está defendiendo, ¿no?, que no van a deportar a nadie, a ningún inmigrante ilegal, ¿no? Siguen con sus políticas buenistas, pues eso, a lo que nos tiene acostumbrados también. Sí, porque el PP ha cambiado de ayer a hoy también, sí. Ha vuelto a girar. Sí, hoy a Borja, no sé si es Borja Semper, o una tía mía, eso, ha declarado que lo de deportaciones que dijo ayer, es, en fin, que no. Ayer quien lo Pero dijo ¿cómo fue van a deportar? Sí. ¿Cómo van a deportar si están de acuerdo en legalizar a 500.000 de inmigrantes? Ayer, lo quieren discutir en el Congreso. Como ayer un tal Tellado dijo que sí y ahora este dice que no, pues es bueno que se pongan de acuerdo, igual a una cosa intermedia, que suelten, no sé. Pero una cosa que es muy interesante, porque yo también he buscado datos, me ha mandado datos un colaborador de esta casa que a veces entra, que es Eugenio Narvaiza, para que no nos chupemos el dedo, ¿no? En Tenerife, datos del INE, el porcentaje de inmigración es 13,86%. Es muy alta, pero es que en Almería es el 21,78%. Entonces me dice que en Roquetas y compañía, si en Canarias entra alguna patera, en Roquetas han puesto un semáforo en el mar.
Con lo cual, que no nos llevemos al huerto, porque la que tiene más es Almería, la segunda es Gerona, que no creo que vayan hasta allí, sino que se desvían después, y Alicante. Alicante tiene un 18%, pero Almería 21,78%. Bueno, y porque llevamos 2 años viviendo un aluvión de vuelos desde Canarias a España para repartir a estos inmigrantes, porque esto no es la noticia de hace un mes de PP y PSOE poniéndose de acuerdo para repartir inmigrantes. La entrada de inmigrantes a través de vía aérea desde Canarias se lleva produciendo 2 años, que no había más que hacer vuelos Madrid-Canarias para observar que la mitad del avión de pasajeros eran inmigrantes ilegales que han estado repartiendo por España calladitos y dando no sé qué a quien les acogiera. Pero lo más interesante es precisamente el ver qué va a pasar ahora con ciertas cosas. Si dice Sánchez que lo que hay que hacer es devolver a los ilegales a sus países de origen, porque así se manda un mensaje a las mafias y se evitan los delitos, terrorismo, narcotráfico asociados al tráfico de personas, pues digo yo que suspenderá automáticamente sus planes de modificación de la ley de extranjería con los que pretendía empezar a trasladar a la península de manera obligatoria a los inmigrantes que hay en Canarias, puesto que los va a devolver a sus países. Ya no hay necesidad de mandarlos a la península, ¿no? Y la semana que viene, cuando se discuta lo de los 500.000 inmigrantes que decían que querían regularizar, pues supongo que ahora votará el PSOE que no, ¿no? Con lo cual, ¿el PP qué va a hacer? ¿Va a votar que sí o que no a la regularización de 500.000 inmigrantes que ahora dice Sánchez que hay que expulsar? Me da que votarán que sí los dos. ¿Que votarán que sí los dos? A que se regularicen. A que se regularicen, aunque hay que expulsarlos. Aunque habría, a ver, sí, pero maticemos. O sea, en teoría, yo lo expliqué ayer eso, ¿eh? O sea, los 500.000, el asunto es que hay que legislar qué 500.000 se legalizan. La idea inicial es que tuvieran 10 años de arraigo, con trabajo, claro, si es todo eso, yo no me opondría a eso. O sea, para mí el problema no está en legalizar a 500.000 personas que llevan 10 años en España con una serie de condiciones. El asunto está en que... No son 10, son 2. ¿2 qué? 2 años. Es que claro, hay que matizar también. Claro, pero el PP podía forzar para que fueran más. O sea, claro, el PP y forzar, bueno, en la misma frase yo digo es complicado. lo que creo que a mí me cuadraría el legalizar a 500.000 si las condiciones fueran suficientemente interesantes como para decir, es que es una situación de hecho. Lo que pasa sí, que de también arraigo porque llevas 10 años en un país. Claro, pero... lo que también explica ayer es que si haces eso y no mandas el mensaje que mandó ayer Sánchez, pero en realidad... lo que estás haciendo es un efecto llamada, por muy justo que sea que legalices a gente que lleva 10 años aquí. O sea, yo separaría las dos cosas. No, aparte, ¿Hay que legalizar? Sí, con condiciones, cuanto más estrictas mejor. Pero lo que hay que hacer es decir, esto no quiere decir que usted entra en España y que si consigue esconderse durante unos cuantos años la acaban legalizando. Eso quiere decir que una situación de hecho la normalizamos, pero no se va a producir más porque vamos a poner esfuerzos, sea la Armada, una tía mía, lo que quieras, que alguien controle algo, vamos, porque hasta ahora nadie ha controlado nada. Pero no es solo el cuánto tiempo llevan aquí. A mí también me parece bien, evidentemente, si aquí ha venido un inmigrante, ha entrado ilegalmente, ahora está trabajando, resulta que se está ganando la vida, pues hombre, no le vas a echar, qué tontería. Pero el problema es cómo dices tú cuánto tiempo lleva ahí, porque recuerdo que en una de las regularizaciones masivas con el ministro Caldera de Zapatero se aceptaba como demostración de que llevabas en España X tiempo un bonobús. Mire, es que tengo aquí un bonobús que me compré hace 2 años aquí en un kiosco de la Plaza Mayor. Y dice, vale, entonces lleva usted aquí 2 años. Y dices, es una tomadura de pelo. Sí. No, por eso digo que me parece que tanto el PP como Vox lo que tendrían que hacer no es la política de... Bueno, el PP no la suele hacer, pero la política del no, sino la política del sí. Es decir, perfectamente, pero las condiciones tienen que ser cosas que la gente entienda. Por ejemplo, un bonobús no puede servir. O sea, tienen que ser condiciones en que demuestren que realmente ese señor lleva 10 años, o 7, o 8, o 12, que reúne esa serie de condiciones. Ese mensaje entra mucho más que el no por el no, porque el no por el no tiene ningún sentido. Un señor que lleva 10 años trabajando aquí no tiene ningún sentido. A ver, pero que ahora digas que lo devuelves. Ya se contempla en la actual normativa, o sea, si existe el adquirir la legalidad de residencia por el arraigo, o sea, eso ya existe, no hacía falta que viniera Pedro Sánchez y los podemitas a proponer una ley de extranjería nueva. Eso, por un lado, ya existe, pero lo que no puede ser es en la situación actual de España
en la situación actual de migración, de paro, de todas las circunstancias que tenemos los españoles económicamente, plantear esta regularización de inmigrantes ilegales. Es que es incluso una falta de respeto a todos aquellos que han hecho la cola y han pasado el trámite normal y ordinario para pedir los papeles. Eso lo es siempre. Y fijaros lo desmesurado del asunto, que es que estamos hablando de ilegales. O sea, que ya estamos asumiendo que unas personas que se encuentran aquí en una situación irregular les tenemos que dar el premio de regularizarles. Bueno, pues. Hace 2 días se producía en Gibraltar lo siguiente. Entra un marroquí que estaba perseguido por la Guardia Civil, entra con su moto acuática en Gibraltar. Automáticamente le trincan y en 24 horas estaba ante el juez. Y el juez no solo le condena a ser expulsado por haber entrado ilegalmente en Gibraltar, es que le multa. Le puso una multa de 200 libras, que me parece que con pronto pago se quedaba en 140, porque... Oiga, usted ha infringido la ley para entrar en Gibraltar. Bueno, ¿hay algo de malo en ese tipo de tratamiento judicial? No, es que si tú entras ilegalmente en un país, estás cometiendo una ilegalidad. Sí, señor, y tiene que tener consecuencias. Sí. Y la consecuencia no puede ser que te den una subvención al día siguiente, que te trasladen a un sitio, que te dejen un piso una temporada y además que al cabo de 5 años te hagan príncipe de Asturias. Pues claro, o sea, con pulserita en un hotel y a los españoles de La Palma en containers. Todo eso es absolutamente alucinante. Y yo lo que no entiendo, como la gente que lo pasa mal, no coge un cabreo y se coge la justicia por su mano. Bueno, yo creo que eso es lo que está empezando a pasar, por eso el PP recula. Porque hace un mes el PP no tenía tanta urgencia con la crisis migratoria, hace un mes para romper gobiernos con Vox no tenía prisa. Y por eso ahora Pedro Sánchez dice esto, pero bueno, que Pedro Sánchez diga esto no es ni esperanza, ni creíble, ni nada. Este señor suelta esto y mañana dice todo lo contrario y se queda tan a gusto. O suelta esto y hace todo lo contrario. Eso es probable, pero al menos empieza a enterarse de algo. Yo creo que mi esperanza de que ese señor haga algo positivo no es cero en este y en otros campos. O sea, yo he agradecido que haya hecho vacaciones. Y cuando hoy he leído que se va a ir a Andorra unos cuantos días más, ojalá se quede ahí 1 mes y medio. Porque cuanto más vacaciones haga, menos mejor van a mí. Con lo cual, esa queja no la haré. Y si cuesta muy caro eso, pues depende. Mucho más caro nos cuesta toda su política. Muchísimo más cara. Eso está claro. O sea, no tengo ninguna esperanza. Pero dices, coño, se ha caído el guindo, se ha enterado de algo. Porque pero es que los socialistas también habrán visto este verano la inseguridad en los barrios, o se habrán paseado por las playas de Roquetas del Mar o la que fuese, viendo esta situación. Almería veraneaban casi todos, en Vera y compañía veraneaban. Claro, por eso, tan alarmante. Pues los socialistas también lo verán. Sí, pero tragan porque final de mes es final de mes, Ica. ¿Cómo valoráis ese argumento económico del que se está debatiendo en estos últimos días de que esa inmigración es necesaria para cubrir los puestos de trabajo que los españoles no quieren hacer? Vamos a ver. ¿Hay puestos de trabajo que los españoles no quieren aceptar? Completamente cierto. Hay puestos de trabajo que no es que tengan que ser cubiertos por inmigrantes, es que ya desde hace mucho los están cubriendo inmigrantes. Cualquiera que salga a la calle puede ver, por ejemplo, personas ancianas en una silla de ruedas empujadas por cuidadores que casi siempre son sudamericanos. Casi siempre, muy poquitas excepciones. Pues claro que España necesita inmigración, España necesita traerse gente para cubrir aquellos huecos del mercado que sea necesario. Todos los países prósperos o que quieran prosperar necesitan hacer eso. Pero claro, eso exige una inmigración ordenada, eso exige que tú hagas una lista de necesito tanta gente con este perfil, necesito tanta gente con este perfil, y luego ofertas a la gente para que venga legalmente, por las vías previstas por las leyes, a cubrir esos puestos de trabajo. Eso es normal. Lo que no es normal es que llegue un señor, Pedro Sánchez, y se vaya a Mauritania, República Islámica, y diga que nos va a traer a 250.000 mauritanos. Oiga, si de lo que se trata es de cubrir puestos de trabajo que los españoles no cubren, pues lo normal es que se traiga usted, para empezar, a alguien que hable español. Por eso de facilitar la integración, ¿no? Para que el cuidador pueda atender mejor a la anciana, por ejemplo. Con lo cual, traiga usted venezolanos, traiga usted dominicanos, peruanos, argentinos, mexicanos, yo qué sé, traiga a alguien que encaje. Pero se dice, no, es que como aquí hay puestos de trabajo, vamos a traer 250.000 mauritanos. ¿Y qué puesto de trabajo van a cubrir esos 250.000 mauritanos? ¿Los tiene ya localizados o es una ocurrencia más de su improvisación? La fresa. No van a hacer otra cosa. Pero a ver, esta mañana yo me he perdido en una televisión, han entrevistado a alguien de la COAC
que ha explicado muy bien, pero me han llamado en medio y se me ha ido a freír espárragos, que hasta una determinada fecha, no sé exactamente cuál fue, pero pudo ser el 12 o algo que así. Había una especie de acuerdo por el cual... Que funcionaba de sí. perlas, o sea, el tema de contratación en origen temporal y todo eso funcionaba de perlas, de manera que se recogía la fruta en Lérida, se recogía la fresa en Huelva, se recogía lo que había que recoger en todos los sitios. Y a partir de una fecha que alguien hizo algo, que es lo que me he perdido, se ha ido todo al carajo. Sería interesante saber quién hizo qué para que se fuera todo al carajo, pero abundando en lo que decías, parece que todo el mundo está de acuerdo, o mucha gente está de acuerdo, que hacen falta ahora mismo unos 400.000 puestos necesarios en España que no se cubren. Mi primera pregunta, que ahora he hecho 3 días seguidos, es, ¿los 4 millones de parados, ninguno le interesa eso? ¿Por qué no le interesa eso? Y entonces preguntado a los expertos y dicen, no, porque es un tema temporal. Ah, vale. Entonces, como es temporal, prefiero cobrar el paro que no trabajar en el tema temporal. No lo entiendo. O sea, si alguien tuviera cierta conciencia, creo que habría cola. Si hay 4 millones de gente que está en el paro en situación así, diríamos, dudosa, que además el paro se agota, se pegarían por coger, aunque fuera una cosa de un mes, porque es un mes que te ahorras del paro, es decir, que sigue más adelante y has ingresado. Pues no se cubre. Con lo cual, habría que plantearse también si el paro ayuda a trabajar o el paro ayuda a no trabajar. Eso sería un primer asunto. Y el segundo es el que decías tú. Claro, hay que buscar gente idónea, porque traer eso a según quién, que no puede hablar ni con él, porque tú dices que la gente que va en carrito por la calle o en coche en silla de ruedas lleva a alguien detrás, sí, pero es que el 90% de los bares, los que te sirven no son españoles. Por poner un ejemplo. Y quien dice, si llamas a alguien que te venga al jardín a hacer no sé qué, pues no existe eso. O sea, el jefe será español, el resto tampoco. O sea, empieza a haber muchos trabajos que el español, con 4 millones de parados, no quiere hacer. Hombre, me parece que habría que plantearse cómo funciona el paro en España, ¿eh? Marcela. Bueno, yo muy brevemente, porque comparto lo dicho en esta mesa, pero a mí me parece importante reseñar también que no solo hace falta muchas veces puesto de trabajo para mano de obra menos cualificada, también podemos exigir que vengan trabajadores cualificados, donde también se haga un plan de trabajo para cubrir puestos que españoles o sea, que no hay para que podemos desarrollar. Eso por un lado, porque no siempre es mano de obra barata. Por otro lado, no estoy de acuerdo con que los inmigrantes que vengan aquí vengan a trabajar, porque cuando a ti te ponen una casa gratis, cuando a ti te ponen un centro, te dan un dinerito y encima no vienen muertos de hambre porque vienen todos con dispositivos de última generación y no se les ve famélicos ni nada de eso, pues a mí me resulta bastante complicado que vengan aquí a trabajar cuando la realidad social es otra. Y luego pongo en duda que casi medio millón que haga falta, no me creo que haga falta 400.000 puestos que tengan que cubrir extranjeros. O sea, esa cifra, trabajos necesarios, trabajos no cubiertos. Trabajos no cubiertos me necesarios. parece, con la situación actual económica y de paro en España, me parece bastante dudosa esa cifra, la verdad. Nos tenemos que ir a una primera pausa de publicidad y a la vuelta de la misma nos vamos a ir hasta Ceuta para conocer cuál es la situación que está viviendo esta ciudad autónoma. Enseguida se lo contamos. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Hoy, en Recomendaciones por España, les presentamos Sabores Sierra de Madrid. Nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido, cuyas materias primas son el cerdo ibérico, ciervo, corzo, jabalí y la mejor ternera IGP de la Sierra de Guadarrama. Todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta, en su mayoría sin gluten, sin lactosa y 100% natural. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Sabores Sierra de Madrid, del campo a tu mesa. Es una recomendación del Toro Televisión.
Recomendaciones del Toro les hablamos de Olivos Montemayor, una empresa líder en el sector de servicio de leña a mayoristas y grandes consumidores de toda España. Mejor precio garantizado. Haga su pedido en olivosmontemayor.com y se lo entregaremos a domicilio en 48 horas en toda la península. Compre su leña por tráileres completos o medios tráileres. Mejor precio nacional garantizado. olivosmontemayor.com. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y vamos a seguir hablando de esta invasión migratoria que está padeciendo nuestro país, aunque nos vamos a fijar en otro país europeo, que es del que precisamente se ha hablado mucho en estos últimos días, que no es otro que Italia, que ha conseguido que esa inmigración ilegal haya descendido un 60%. Italia está de enhorabuena. El motivo, la reducción de las entradas de inmigrantes ilegales. El gobierno de Giorgia Meloni ha revelado los datos de los primeros 7 meses de este año y no dejan indiferente a nadie porque han conseguido reducir la inmigración ilegal un 62%. En este país, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de julio de este mismo año, han desembarcado 33.480 ilegales frente a los más de 88.000 que lo hicieron en el mismo periodo pre-2023. Los flujos migratorios en el mar Mediterráneo se dividen en 3 rutas principales. Una de ellas es la del Mediterráneo central, que es la del cruce desde el norte de África hacia Italia y Malta, y cuyo flujo ha disminuido un 64%. La segunda es la del Mediterráneo oriental, cuyo objetivo final son las costas de Grecia, Chipre y Bulgaria. Esta ruta ha registrado un aumento del 57%. Por último, nos encontramos con la ruta del Mediterráneo occidental, cuyo fin es España. Esta ruta ha registrado un gran y preocupante aumento, concretamente un 153% más. ¿Pero qué está haciendo Italia que no hace el resto de países? Lo primero de todo es destacar las restricciones a las ONGs que se dedican al rescate marítimo. A este tipo de organizaciones se les obliga a llevar a los inmigrantes rescatados al puerto más cercano, y a aquellas que no cumplan con estas obligaciones se les interpone multas de hasta 50.000 euros. Por otro lado, Italia ha llevado a cabo varios acuerdos bilaterales con países africanos como Túnez, Libia o Egipto para controlar el flujo migratorio. Un ejemplo de ello es la ayuda económica a Túnez de 225 millones de euros a cambio de frenar la llegada de ilegales a sus costas. Además, Italia ha invertido más de 5.000 millones de euros en países de África para mejorar su educación, su sanidad, la agricultura, el agua y la energía, con el objetivo de frenar también esta inmigración. Unas medidas que sin duda suponen un gran esfuerzo económico para el país gobernado por Meloni, pero con las que pueden presumir de frenar la llegada de ilegales. En fin, ya lo saben, Ceuta está sufriendo esas consecuencias de las nefastas políticas de la izquierda con la inmigración ilegal. Nos vamos en directo hasta allí porque tenemos conexión con Sergio Redondo. Él es el presidente de Vox en esta ciudad autónoma. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, desde este lunes llevan pidiendo además la convocatoria de un pleno extraordinario y además monográfico para tratar esta crisis migratoria que están sufriendo. Las últimas informaciones que nos están llegando, y no sé si nos las puede confirmar, es que en estas últimas horas no se ha registrado ningún intento de entrada, a pesar de que en los 2 últimos meses se haya producido de media unos 700 intentos de entrada al día. Bueno, no es que no se produzcan intentos de entrada, eso es prácticamente todos los días durante todos los meses del año, incluso en los meses en los que la climatología es totalmente adversa. El problema es que a lo mejor no se producen en el volumen que hemos visto en estas últimas semanas, en los que la presencia de bancos de niebla pues facilitaba la llegada de estos inmigrantes ilegales de forma masiva. Pero como digo, las entradas siguen siendo totalmente
totalmente constantes a diario y durante todos los meses del año. O sea, eso es algo a lo que la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado pues están acostumbradas a hacer frente durante todos los días. Hay etapas y evidentemente los mensajes de efecto llamada que están lanzando tanto el gobierno de Sánchez como ese auxilio que pide el presidente del Partido Popular de Ceuta y presidente de la ciudad, Juan Viva, pues lo que hará es que en cuanto se compliquen un poco también las condiciones meteorológicas y los marroquíes pues vuelvan a relajar, como suelen hacer, pues su control fronterizo, pues tengamos otra imagen de esta de entrada masiva de estos nadadores que intentan bordear un espigón que por otra parte es totalmente ridículo. ¿Han podido hablar en estos últimos días con el presidente Juan Jesús Vivas? Porque como usted bien mencionaba ahora, lleva varios días elevando esa llamada de auxilio al gobierno central. Bueno, nosotros el contacto que tenemos con el presidente de la ciudad es cero. O sea, él rechaza la propia existencia de Vox, porque nosotros somos como esa voz de la conciencia que le dice que todo lo que está haciendo lo está haciendo mal y sobre todo con nuestros posicionamientos en la Asamblea y a nivel político en la ciudad, en el que advertimos que todo esto va a pasar y después pasa, o sea, nos encontramos que tiene su consecuencia. Pues claro, él se ve en esa situación, intenta poner toda la carne en el asador en el sentido de controlar los medios locales y tal, para que Vox quede silenciado en la medida de lo posible, porque el temor que él tiene es que la ciudadanía pues nos dé la razón ante la evidencia. Eso es el único objetivo. Él, hoy por hoy lo único que le interesa es sacar inmigrantes de Ceuta, mandarlos a la península, repartirlos por el territorio nacional para quitarse él el problema. A él le da exactamente igual si con eso perjudica a otras zonas de España, si aumenta la inseguridad en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en Valencia, en Madrid. Eso a él le da igual. Él lo único que quiere es su comodidad política, que no se le estropee su tinglado político que tiene desde hace 20 años en la ciudad, y por eso lo que se dedica es a ir muchas veces en contra de lo que dice su propio partido a nivel nacional, que también se contradice cuando legaliza a 500.000 inmigrantes ilegales. Pero bueno, a Vivas lo único que le interesa es quitarse el problema de encima, repartírselo y que se lo ventilen otro, y bueno, pues él asegurarse el sillón, su poltrona, y seguir teniendo comodidad, algo que no consigue porque está claro que él viene de la política antigua y no entienden que las palabras con un país como Marruecos pues tienen sus consecuencias inmediatas, y cada vez que él presiona más para intentar que este reparto, esta salida de inmigrantes ilegales que colapsan Ceuta se produzca, pues Marruecos toma el guante y lo que hace es que sigue presionando y se sigue generando ese efecto llamada ante una población magrebí, en este caso también de MENAs, de menores inmigrantes, que pues no quieren quedarse atrás con respecto a sus compañeros que sí consiguen pasar a Ceuta y después acaban en centros de MENAs, pues en cualquier barrio de Madrid, en cualquier barrio de Valencia o en cualquier barrio de Sevilla. Hay una información interesantísima, la que encontramos hoy en la prensa, en el diario El Debate, que ha podido acceder a diversos datos oficiales y que muestra precisamente cómo cada inmigrante adulto le cuesta a las administraciones públicas 90 euros al día en asistencia, higiene y alimentación. Un gasto que en última instancia lo cubrimos todos los españoles. El CETI además está desbordado, alberga unas 800 personas, son los cálculos que recogen El Confidencial, a pesar de tener una capacidad para poco más de 500, sumado a los que todavía esperaban para entrar. El costo total de mantener este centro asciende a más de 2,5 millones de euros. Sí, bueno, esto es una sangría permanente que corre a cargo del contribuyente español, no solo del contribuyente de Ceuta, que también con el presupuesto que tenemos invertimos una cantidad ingente en recursos en asuntos sociales y en asistencia a la inmigración ilegal, sino que también pues lastra las arcas públicas del Estado y pesan y cargan sobre el contribuyente español. Estamos hablando del CETI. Ahí el debate se ha centrado en los datos que existen
hacen con respecto a los millones de euros que el Estado se deja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Pero el CETI es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de adultos. También existen los centros de estancia de inmigrantes menores, lo que se llaman los centros MENAS, que hay como 2 o 3 centros, uno que es se puede decir que es el oficial, pero después hay otros que se abren provisionalmente cuando se producen las entradas masivas, que eso no están dentro del presupuesto que se destina para el CETI y que a la ciudad también le cuesta otra millonada del presupuesto de la ciudad autónoma, pero que también recibe otra millonada a cargo de los presupuestos del Estado. De hecho, las últimas informaciones tenemos que la semana que viene estará por allí la ministra de Infancia y de todas estas cuestiones, que bueno, pues vendrá a decirle al presidente de la ciudad que no moleste mucho y que se le mandará dinero y que siga abriendo centros para ir colocando inmigrantes ilegales. La última noticia que tengo de esta mañana ha sido que el gobierno de Juan Vivas ha solicitado al Ministerio de Defensa, a la Comandancia General, que le ceda algún cuartel que esté en desuso para poder meter más inmigrantes. En una ciudad con las características de Ceuta, donde ha existido cuarteles importantes, porque ha sido una plaza militar de relevancia, pues ya nos podemos imaginar si se le cediese. Creo que la respuesta inicial de la Comandancia General del Ministerio de Defensa ha sido que no, pero si se ceden, pues ahí pueden entrar otros tantos miles de inmigrantes que se vayan acumulando en esos espacios si es que los militares los ceden. O sea, una verdadera locura que el Estado lo único que quiere hacer es paliar mandando dinero, que cada uno se ventile su problema, no hacer absolutamente nada. Nosotros lo hemos dicho en nuestras intervenciones aquí en Ceuta, en el Pleno, en nuestras intervenciones públicas. La única fórmula que hay para acabar con estos efectos llamada es precisamente no provocarlo, exigirle a Marruecos que cumpla con sus responsabilidades, con los acuerdos suscritos tanto a nivel bilateral con España en control migratorio, en control de sus menores y, por supuesto, exigiéndole a las autoridades de la Unión Europea que presionen a su vez al Reino de Marruecos para que deje de chantajear tanto España como Europa con su propia población y hagan de verdad una labor verdadera, real, de control de la inmigración ilegal que está campando a sus anchas en el territorio marroquí. Hace poco el presidente el señor Sánchez dijo que Marruecos estaba colaborando y le replicaba, lo replicaba en Ceuta el presidente, el señor Vivas, diciendo que Marruecos había colaborado. Una mentira absoluta. Marruecos no colabora en nada. Marruecos hace su teatro y nadie se mueve en Marruecos libremente sin que lo controle la policía, la gendarmería o el ejército. Marruecos es un estado policial y por lo tanto allí nadie campa a su ancha, y si hay cientos o miles de nadadores, inmigrantes ilegales, menores y mayores, que se tiran al mar es porque la policía marroquí, la mejazmía y la gendarmería han hecho la vista gorda. Eso está totalmente claro. O sea que Marruecos no hace absolutamente nada hasta que desde el Ministerio del Interior, o a lo mejor un toque que se le da desde Bruselas, o algún toque que se intenta contactar de la manera a la desesperada desde la delegación del gobierno, pues entonces se ponen las pilas y empiezan a hacer como que están controlando al personal. Pero nada más falso y nada más hipócrita que la actitud del Reino de Marruecos, que el único objetivo que tiene es poner a España contra las cuerdas, chantajear al gobierno español y, por supuesto, colapsar la ciudad de Ceuta con ese objetivo anexionista que tienen desde hace ya mucho tiempo. Sergio Redondo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le envío un abrazo y ánimo. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo ven, con esa solicitud de más espacios para albergar a más irregulares, todavía hay quien sigue negando que se esté produciendo una invasión en la frontera sur, y me gustaría que nos centráramos ahora en la pasividad de Europa con lo que está sucediendo con esta crisis migratoria. Luis. Bueno, en realidad Europa está un poquito menos pasiva ahora, ¿no? Lo que más llama la atención del cambio de opinión de Sánchez, que ahora dice que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, es que coincide con el cambio de discurso de otros 3 líderes socialdemócratas, que son Keir Starmer, el primer ministro inglés, que metió la marcha atrás en cuanto vio que las encuestas le empezaban a pasar factura; Scholz, que se enfrenta este domingo a una prueba electoral en Turingia y Sajonia, en unas elecciones donde la favorita es la extrema derecha; y luego Justin Trudeau, el woquísimo por excelencia, que también ha dicho que cambia completamente la política laboral de Canadá y que ya es hora de que, en lugar de traer gente de fuera a trabajar, que se empiece a dar empleo a los jóvenes canadienses. Ha sido prácticamente simultáneo el cambio en los 3.
y también prácticamente simultáneo el cambio en Sánchez. Por tanto, deduzco que algo habrán hablado en la Internacional Socialista o en algún otro foro de ese estilo y habrán dicho, se nos está cayendo el chiringuito y o cambiamos el chip o vamos al despeñadero. Marcela. A ver, yo por lo general tengo bastante poca esperanza en Europa y menos con la configuración actual. Y por supuesto creo que una gran parte del deber y de responsabilidad que tiene esta crisis migratoria es nuestro presidente del Gobierno y es a quien se lo tenemos que exigir. Salvo el golpe de calor que le dio ayer en África y hizo estas declaraciones copiando a Vox, que se desdecirá en breve, la realidad es que fijaros los datos que también apuntabais al inicio de esa reducción del 62%. O sea, los países del sur de Europa no somos los que más problemas tenemos de inmigración a través de la entrada por las vías marítimas. Y Italia, que es uno de ellos, esos datos que apuntabais de una reducción del 62% frente a un 153%, un aumento de 153% con las políticas de Sánchez, que este señor se ha ido a África, pero no hacer estos acuerdos bilaterales, como por ejemplo tomando el ejemplo de Italia que ha conseguido esta reducción, ¿no? Entonces, yo creo que a quien le debemos exigir es a nuestro presidente. Somos la vía de entrada a Europa por el norte de África de esta inmigración ilegal y la realidad es que nuestros barrios, nuestras ciudades están repletas de esta inmigración ilegal que se ha visto acrecentada en los últimos meses. Entonces, bueno, ¿que se puede hacer una acción común en Europa? Sí. ¿Que dudo que se haga? También. Entonces, a quien se lo tenemos que exigir es a nuestro presidente. Sí, yo de lo de Italia me quedaría con el primer punto que se ha dicho, porque claro, lo de meter dinero es una cosa que la puede hacer cualquiera. Pero lo que para mí es más interesante es el tema de las ONGs. Aquí llevamos unos cuantos días, desde que hemos vuelto de vacaciones, que no hace mucho, explicando cómo algunas ONGs, por no decir muchas, pero me lo dejo en algunas, no solamente, diríamos, ayudan a que no se muera la gente, sino que van a buscarlos casi en su casa. Y entre esas ONGs hemos apuntado a una ONG desconocida que se llama Salvamento Marítimo, que parece que hace lo mismo. O sea, que se va casi a la costa de la que sea, no sé cuál es, y se los trae aquí. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es lo que pone la ley del mar, que es que si coges un señor en aguas internacionales, claro, si lo coges en aguas de un país ya no hay duda. Si lo coges en aguas internacionales, lo tienes que devolver al sitio más cercano. Con que hicieran eso, probablemente se acabaría no sé qué porcentaje bestia de inmigración ilegal, porque se les pilla allí, porque si no se mueren en el mar. O sea, y si la ONG no cumple eso, que es muy fácil de saber, porque hay esos aparatitos, incluso Rubén Pulido mismo sigue donde están las barquitas españolas buscando, o sea, que es muy fácil saber si te has saltado la ley o no. Si se les multa, no con 20.000 euros o 40 que han dicho, porque me parece que con quitarles las subvenciones ya irían bastante fritas, o no pagarles por inmigrante salvado. Pero en fin, esa sería una cosa. La otra que me deja a mí muy alucinado es con dos cosas de Marruecos. Yo no sabía que la raza predominante en Marruecos fuera la raza negra. Es una cosa que estoy descubriendo hace ya un tiempo, porque resulta que de Marruecos vienen fundamentalmente de raza negra. Si a alguien le molesta el nombre, es como se llaman en antropología, raza negra. Y en cambio, pues yo no pensaba que eran otra cosa. Pero en fin, eso es. Y la tercera cosa, que también es muy interesante. Se habla siempre de que una de las soluciones es el tema de ayuda económica al país, ¿no? Al país de origen. Me gustaría saber el porcentaje en Marruecos de empresarios españoles que tienen inversiones potentes en Marruecos, con lo cual que ya sabemos que no las tienen por sí mismos, sino que las suelen tener con alguien de Marruecos, porque entonces es cuando te facilita. Pero parece que en el tema agrario, por ejemplo, casi todos son españoles. O sea que inversiones ya hay. Con inversiones no se resuelve alguna cosa, pero muy poquita. Pues claro, si en vez de ser empresarios españoles o italianos o franceses que van ahí, lo que haces es mandarle dinero al país y ya sabes dónde va a parar, que son las joyas o los viajes a París del jefe de turno. O sea, eso sí que es tirar el dinero. Que invierta en ciudadanos españoles no me parece mal. De la misma manera que yo la cooperación internacional la habría suprimido hace 50 años y lo único que haría es cooperación en especie. Es decir, yo coopero con ustedes no en que les doy dinero para que monten una escuela, sino que una empresa se licita en España, va y les monta la escuela. Y no le digo les ponen los profes de milagro, porque si no se licita y se ponen los profes, porque lo contrario sabemos que no sirve para nada. O sea, cositas hay muchas.
Curiosamente, cuando analizas te das cuenta que no funciona ninguna. Probablemente la voluntad política no es que funcione. Vamos a ver, yo creo que en realidad está todo ya inventado, ¿no? Al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues nos encontramos con que había dos Chinas, la continental, dirigida por el Partido Comunista, y Taiwán, la China nacionalista, que era una democracia. Resultado, Taiwán es una primera potencia mundial, su PIB es superior al de España, y Taiwán es ahora mismo, en el campo de la fabricación de microchips, pues una de las principales ahora mismo potencias del mundo. No tiene competencia. Japón, 3/4 de lo mismo, una democracia, y se ha desarrollado hasta extremos insospechados. La China continental, mientras tanto, seguía sumida en la pobreza y ahora mismo sigue sumida en unas desigualdades profundas y con un PIB mucho menor que nosotros. Lo que no funcionan son los regímenes políticos no democráticos. No tenemos por qué ir nosotros a los países africanos a tener que desarrollarles. Si es que bastaría con que dejáramos de apoyar a dictadores apestosos, impusiéramos el que los países adoptaran formas de gobierno democráticas y dejáramos que la sociedad se desarrollara, por supuesto invirtiendo allí, claro que sí, quien quiera. Si es que el problema de todos esos países es que están gobernados por auténtica gentuza, casi todos, y por eso están en una situación de pobreza y de subdesarrollo. Cuando en los países los dejas abrazar la democracia y el capitalismo, oiga, las sociedades se desarrollan por sí solas. No sé si es Nigeria o Kenia, que está tirando francamente bien en África. O sea que, de todos modos, abundando en eso que dices tú, es muy interesante. No sé si el discurso o el cabreo de Meloni frente al premier francés, cuando lo acusó del tema de inmigración, lo que le explica Meloni al francés, de que lo de elevarse los recursos y después que les den por saco, no parece que sea la mejor manera de colaborar con África. Fue muy interesante esto. Que eso sería también para darse cuenta, ¿eh? O sea, ¿qué países son los que han robado, esquilmado a África para que se traguen las consecuencias de haberlo hecho? Porque precisamente España no me parece que sea culpable de todo eso, e Italia tampoco, porque no nos comimos un rosco en el continente africano. Bueno, Italia con Etiopía un poquito, sí. Bueno, ¿no? Y con Libia. En el Sáhara, pero en el Sáhara creo que dinero no hemos sacado mucho. No. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta de este pequeño respiro tendremos que hablar del sistema ferroviario en España. A esta hora continúa el ministro de Transportes, Óscar Puente, en esa comisión de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados dando explicaciones. En unos minutos hablaremos de ellos y además haremos un repaso por todas esas incidencias que han sido muchas en las últimas semanas. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando, un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes.
comida y todo eso. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos estamos acercando a la 1 en punto de la tarde y como les decíamos antes de irnos a esta pequeña pausa publicitaria, el ministro de Transportes y Movilidad está a esta hora compareciendo en la comisión que lleva el mismo nombre para abordar todos esos problemas y todas las incidencias ocurridas en el servicio ferroviario durante el mes de agosto. Si les parece, nos vamos unos minutos hasta esta comisión de la Cámara Baja con Óscar Puente, que acaba de cargar contra el Partido Popular y Vox, asegurando que como ellos nunca han gestionado nada, pues que tampoco pueden criticar al propio Óscar Puente. ¿No? Para los ciudadanos, pero debido a las características de la obra y del propio plan alternativo, hasta que no tuviéramos todos los flecos cerrados, nos parecía una imprudencia ofrecer información parcial o que terminara desactualizándose. Son muchas familias, trabajadores, estudiantes que están pendientes de estas obras para planificarse el curso y su día a día. Tenemos la máxima empatía con ellos. Nuestra obligación es ofrecer alternativas, sean las que sean. La movilidad, en todo caso, y quiero decirlo bien claro, va a estar garantizada de un modo u otro, pero se debe entender que debemos comunicar certezas y comunicarlas en el momento oportuno. Por eso hemos decidido informar a primeros de septiembre. La estrategia de comunicación ya está preparada por Renfe para las semanas previas al corte y la experiencia nos dice que anunciar servicios alternativos con una excesiva antelación no es efectivo. La gente olvida, el mensaje no atiende a los sucesivos recordatorios. Sí decirles que el PAD... Como les decíamos, el mes de agosto ha sido un mes complicado en lo que a transporte público se refiere, porque aunque sea por excelencia el mes de las vacaciones y que por tanto haya menos usuarios en estos trenes, sí que es cierto que se han vivido los mismos problemas que antes del propio verano. Fíjense que incluso en Chamartín unos usuarios tuvieron que romper las ventanillas de los vagones debido a las altas temperaturas. 3 horas y media de retraso para que salieran algunos trenes de Chamartín. Así estaba la estación hace pocos días, el 20 de agosto. Colapso total. Un caos que se está repitiendo durante todo el verano y que especialmente el mes de agosto ha sido un calvario para todos los pasajeros del transporte ferroviario español. Este otro vídeo es del día 5 de este mes. La misma estación madrileña hasta la bandera, a 40 grados de temperatura y la gente agolpada a las puertas por no poder pasar por falta de espacio. Imagínense el interior. En las vías no estaban mucho mejor, la gente atrapada durante horas en trenes sin aire acondicionado. El resultado, este que ven. Ventanas rotas. Gente con ansiedad pasándolo mal por el calor en el interior de los vagones sin ningún tipo de ventilación ni climatización. Una situación gravísima, de gran importancia, que se está repitiendo casi a diario. Problemas en los trenes, con la electricidad, en las vías, de todo tipo que el señor Óscar Puente, ministro de Transportes, prefiere denominar bulos interesados, pero la realidad es esta. Las redes están repletas de estos vídeos y de quejas de los usuarios. No hay que indagar mucho para encontrarlos. Este, de hoy mismo. En la red social X, un pasajero de un tren de Renfe asegura que su tren tenía que salir a las 8 de la mañana y tras una hora dentro les cambian a otro y aún continuaban esperando salir cuando puso esta publicación. ¿Piensan ponerse manos a la obra? ¿Hasta cuándo van a seguir los problemas en el transporte ferroviario? ¿Piensa el señor Puente ponerse al mando? Pues el señor Puente ha reconocido esta misma mañana que se está viviendo un verano muy complicado y les ha pedido a los españoles pues, que tengan calma. Es cierto que estamos viviendo un verano complicado desde el punto de vista de la operativa ferroviaria, pero, como señalé en la comparecencia en el Senado, es importante que tengamos calma. Las cosas tienen explicación, tienen una causa y es importante poder explicarse en sede parlamentaria con la calma y la profundidad que el asunto requiere. Mi petición de disculpas a los usuarios del sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias acontecidas durante este verano. Debemos trabajar para prestar un servicio de transporte ferroviario de la máxima calidad a nuestros pasajeros. Y créanme, en ello estamos. Vaya por delante nuestro compromiso para subsanar lo antes posible todos los problemas que hayan podido existir y para mejorar aquello que nos compete. Caos ferroviario, Francas, que en muchas ocasiones has podido vivir en primera persona. Sí, a ver, yo niego la mayor porque ha dicho que hemos vivido un verano muy complicado. Él no. No es verdad. Primero, él no ha vivido nada y segundo, no es el verano. El invierno también fue complicado
la primavera y el otoño también fueron complicados. O sea, es complicado todo, ¿eh? Yo aún no sé exactamente los trenes que cojo a qué hora salen, no lo sé nunca. Hoy sé que se ha adelantado o que hasta ahora se ha retrasado. Yo no lo sabré nunca, porque cuando miras las apps ninguna coincide en el tiempo y el jefe de estación tampoco es que sepa mucho. Lo máximo que sabe es cuánto puede tardar el tren que va a venir, pero no a qué hora tiene que venir, porque las veces que he preguntado a qué hora pasa y me lo ha dicho, me he descojonado de risa, con perdón, porque no se ha cumplido nunca delante suyo. O sea, hemos comprobado que no se cumple, o sea, nada. Eso es la primera cosa. Ahora, lo más sangrante de este hombre, al cual yo sí estoy dispuesto a hacer el sacrificio de acompañar durante unos días en el cercanías, que al menos yo que uso, igual tú lo podías recoger por la tarde, aunque te cueste esfuerzo, para que vea cómo funciona, pero lo más sangrante fue, creo que fue el famoso 20 de agosto, que después de yo tener imágenes, porque tenía amigos en la estación de Chamartín, él negó que se hubiera producido ningún problema en la estación de Chamartín, diciendo que eran fotos falsas o no sé qué, mientras en simultáneo seguía el problema en la estación de Chamartín y las fotos que subían, ya digo, en mi caso es que tenía personas ahí que iban a coger un tren, creo que era a Gijón en concreto, y me estaban mandando la foto y el tinglao. O sea, eso todavía es peor. Pero, en fin, me parece que este hombre no es fundamentalmente útil. Desde luego que no. Vamos a ver, los problemas vienen desde que llegó Sánchez al poder. Yo quiero recordar que antes de la llegada de Sánchez al poder, pues, hombre, existía esto de pagarte en caso de que tu tren llegara, no sé si era 5 minutos tarde. Los cercanías no, ¿eh? Los cercanías no. Era de 20 minutos, a partir de 20 minutos. A partir de 20 minutos. Te pagaban una indemnización. La puntualidad de los trenes era bastante razonable. Yo he cogido muchas veces el cercanías y no he experimentado nunca problemas kafkianos. Pero llega Sánchez al poder. Se hace con el ministerio un señor que se llama Ábalos y empieza a degenerar todo. Ahora entendemos que es que Ábalos estaba preocupado de otros temas, no de la calidad del servicio ferroviario en España. Y se empieza a dedicar el dinero a otros asuntos en vez de a mantener la red ferroviaria en condiciones. Es verdad que esos problemas vienen arrastrados de la época de Ábalos. Es verdad que esos problemas no son todos achacables a Óscar Puente. Lo que sí es achacable a Óscar Puente es una cosa, y es que este tono sumiso, este tono de disculpas era el que tenía que haber adoptado al principio, el que tenía que haber adoptado hace unos meses, cuando se hace cargo del ministerio y empiezan a salir los titulares de los problemas que está habiendo en los trenes. Llega tarde este hombre. La actitud de servicio al ciudadano desde el primer momento. En lugar de eso, su reacción fue la de un chulo de barrio, negando las cosas y además en las redes insultando a todo el mundo. O sea, este señor es un impresentable. Ahora parece que ha entendido que su labor es decir, sí, hay problemas y me comprometo a reconocerlos y pido disculpas. Pues muy bien, lo que pasa que eso, unos meses antes hubiera venido mejor este tipo de actitud, que es la correcta en un servidor público. No hace más de un mes, pero ahora tendré que volver a empezar porque he perdido donde lo tenía. Saqué los datos de las inversiones en cercanías en Madrid y en Cataluña, y aunque no se lo crea nadie, eran superiores en Cataluña que en Madrid. Con lo cual lo digo, es muy interesante saber el nivel de incidencia, porque ahí se quejan mucho de las rodalías que no funcionan, porque no gastan un duro. Bueno, pues han gastado bastantes más duros ahí que aquí sí que no se ha gastado un duro. Si alguien no se lo cree, solo basta bajar para cualquier estación, va a ver la cantidad de porquería, por no empezar con M, que hay en los trenes, en el suelo, en las paredes, en todos lados. Eso sin contar la parte técnica, porque si ya ni la limpieza se cuida, ni te cuento la parte técnica. Pero, en fin, menos dinero aquí que en Barcelona. A ver si lo encuentro y lo puedo traer mañana y hacer una fichita. Marcela. Sí, la verdad es que efectivamente yo creo que viene a comparecer tarde y a dar explicaciones tarde. Ha dicho literalmente, ¿no?, que no ha comparecido antes porque quería informar de certezas, ¿no? Pues la certeza no es de verano, efectivamente, es de otoño, primavera, invierno. Lo llevamos viviendo más de un año ya, desde Ábalos, efectivamente, y la única certeza que hay aquí son los retrasos que sufren todos los usuarios de los trenes, esta gente asfixiada, efectivamente el mobiliario de muchos trenes está antiguo, sucio, roto, o sea, no sé cómo gestionan el dinero, pero desde luego que no se está llevando a cabo
correctamente. Antes comentaba Luis que Ábalos estaba en otras cosas, ¿no? En las mascarillas y tal, pues este señor también debe estar investigando a quién le insulta, ¿no? Que es a lo que gasta los recursos públicos, pero desde luego a solucionar el problema de los trenes no. Y yo quería apuntar que no solo este problema está en las infraestructuras de los trenes, es que las carreteras de media España también están en un estado lamentable. Mi madre es gallega y este verano he ido a verles como otros muchos veranos y van ya más de 8 años que a la altura de Valcárcel, de Vega del Valcárcel, por Piedrafita, está la carretera cortada y te trasladan a la Nacional 6. Se derrumbó un puente y tampoco lo han arreglado todavía. O sea, volviendo un carril entero, más de 100 kilómetros cortado completamente con coches ya reventones de ruedas. O sea, eso es lo que tú vas viendo por la 6 en el lateral, no en el arcén, en los propios carriles, reventadas las ruedas y tal. Y que de hecho muchas veces en la propia autovía, ese tramo que todavía no está cortado, tienes que circular por el carril izquierdo porque el derecho es prácticamente imposible, una misión de riesgo. No se puede transitar, no se puede transitar, o sea, es imposible, está completamente todo de... Bueno, pues pero eso si hablas con los ingenieros de carreteras te dicen que tiene dos problemas. Uno, la realidad de hoy, pero dos, que es mucho más caro cuanto más tiempo pasa el arreglarlo. Porque no, y que los españoles pagamos impuestos para poder movernos por nuestro país, digo, aparte en de tren, eso, en carreteras, o lo que pasa que como quieren la movilidad está en bicicleta de los 15 minutitos, pues dentro de poco ya, pues y lo de ir a Galicia no pero sé cómo aparte de eso, ir. que el bache que es así, cuando pasa un coche va siendo así, cuando pasan 100 va siendo así, al final acaba siendo así, y al final el arreglo y los camiones, es abaratar el mantenimiento, se hace manteniendo, y no manteniendo se encarece el mantenimiento. Digo, para acabarlo de arreglar, porque si fuera un problema de que no tenemos dinero, pues si no tenemos dinero para resolverlo, no tenemos dinero para... Hay un refrán muy bonito español que dice aquello del dinero del pobre va 2 veces al mercado, ¿no? Sobre el dinero del que hablaba antes, sobre la inversión en el Cercanías de Madrid, seguro que nos puede dar más datos Ignacio Catala, diputado en la Asamblea de Madrid, que nos puede atender a lo largo de esta mañana. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Sigue esa comparecencia de Óscar Puente. Asegura que durante la época del Partido Popular no se invertía ni un solo céntimo y que ahora sí, y que los del PP solo se acuerdan de transportes cuando no gobierna y que redujeron la deuda con Adif porque no invirtieron. ¿Qué inversiones están pidiendo desde la Comunidad de Madrid y cuáles son las que se están realizando en estos momentos por parte del Ministerio de Transportes? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el ministro Puente ha abandonado hoy la bolsa de los palos de golf para hacer una comparecencia completamente surrealista en el Congreso de los Diputados para explicar cuáles vienen siendo los retrasos y las averías en toda la red ferroviaria española. Y digo que ha sido surrealista porque el ministro le ha echado la culpa a que la red es compleja, que hay distintos anchos de vía, ha llegado a decir incluso que hay personas que mueren de los trenes y que, bueno, pues eso genera retrasos, o incluso que el cambio climático está afectando a las infraestructuras y esos son los problemas. Y bueno, luego ya para redondear la comparecencia del ministro, viene a explicar cuáles han sido los motivos por los cuales hemos visto esas grandes aglomeraciones, esos colapsos a la estación de Chamartín. Y el ministro ha dicho que es por culpa de que las vías son nuevas y están viviendo problemas de juventud. Como si entre estos españoles no hubiésemos visto que cuando se estableció el AVE a Sevilla, el AVE a Valencia, el AVE a Barcelona, funcionó a la perfección. Y ahora no. ¿Y esto, pues, por qué se está produciendo? Pues, en primer lugar, por una mala gestión y, en segundo lugar, por sectarismo. Por mala gestión, porque el gobierno socialista liberalizó el sistema de AVE en el año 2021 y que por las vías por las que antes solo pasaban los AVEs, ahora pasan muchos más trenes. Eso significa que el gobierno tenía que haber invertido en las catenarias, en aumentar las tensiones para permitir ese aumento de los trenes que van a pasar. No lo hizo y, por lo tanto, vemos esos problemas de alta velocidad. Y por sectarismo, porque desde el año 2018 el gobierno de Sánchez no ha invertido ni un solo euro en la red ferroviaria de Madrid. Y no hay que olvidar que el sistema ferroviario de España orbita en torno a Madrid y que cuando se produce un problema en Madrid se acaba generando un daño sistémico al total de la red. Como no han invertido en todos estos últimos años en Madrid pensando que se castigaban a los madrileños, el resultado que nos estamos encontrando ahora es que las constantes incidencias en los sistemas ferroviarios de Madrid están afectando a toda España. Es que no hay que olvidar una cosa. Desde que gobierna Sánchez no ha habido en Madrid ni un solo día sin incidencias en el Cercanías. Pero claro, el problema es que ahora esa falta de inversiones que nosotros venimos recalcando y que, por cierto, en el año 2018 el Partido Popular dejó presupuestadas y comprometidas con el plan de Cercanías para Madrid, que está votado con 5.000 millones de euros y que Sánchez cogió
y lo ha destinado pues, bueno, a pagar las facturas de la moción de censura. Ese sectarismo que ha llevado a no invertir en Madrid, hoy ya no solamente pagamos los madrileños, sino que lo están pagando todos los españoles. Bueno, se han registrado más de 600 incidencias en lo que va de año tan solo en el cercanías de la capital, e incluso leía esta misma mañana unos datos de que en el pasado 2023 se habían perdido unos 15 millones de usuarios, en parte debido a esta problemática. Sí, bueno, es que ahora nos enfrentamos a que, aunque ya muchos madrileños están volviendo a trabajar esta semana, la semana que viene, con todo el mundo de vuelta, volveremos a ver el caos cada mañana. Gente que sale de Móstoles, que sale de Getafe, que sale de Alcalá, sin saber a qué hora va a llegar al trabajo, sin saber si se van a quedar tirados en un tren durante 2 horas con calor o en invierno con frío. Y como le decía, el problema es que esto es por culpa de la falta de inversiones. Y no se han hecho por sectarismo, porque el gobierno socialista lo que quería era castigar a Madrid. Lo que no pensaron es que la falta de inversiones en el tren de Madrid acabaría afectando a toda la red. Y es que son tantas las incidencias que, como le decía, el sistema ferroviario español orbita en torno a Madrid. Y las constantes averías, los constantes retrasos, los trenes que se quedan parados, han acabado afectando no solamente a la media distancia, sino también a la larga distancia, incluso al AVE. Y es que, fíjese, esta gente se está cargando el prestigio de uno de los principales elementos que tenía España, que era la alta velocidad. El Ministerio de Fomento, ahora bautizado cursi, de manera cursi, como Ministerio de Movilidad y Transporte Sostenible, bueno, pues resulta que ese ministerio, que era un ministerio de prestigio, de buena gestión, ahora es el destinatario de todas las críticas de los usuarios. Y fíjese, es que yo creo que el señor Puente, llevamos mucho tiempo diciéndole que lo que tiene que hacer es dejar las redes sociales y dedicarse a trabajar, dedicarse a estar en el despacho. Pero claro, el problema es que tenemos un ministro que no se dedica a gestionar la cartera ministerial que le han encomendado, sino a ser el mamporrero del gobierno. Y luego, claro, si el gobierno lleva durante los últimos 6 años colocando a todos los amiguetes en empresas prestigiosas como son Renfe y Adif, pues nos encontramos con estos resultados de mala gestión. ¿Cómo no va a funcionar mal el sistema ferroviario español si, por ejemplo, Koldo ha sido consejero de Renfe durante los últimos años? En fin, yo lo que le digo al ministro es que, ya que no va a dejar las redes, al menos que dedique a trabajar y a gestionar los transportes de España tanto tiempo como lo dedica a jugar al golf. Bueno, desde la Comunidad de Madrid han solicitado que se saque del cajón ese plan de cercanías que dicen que está abandonado. No sé si nos puedes, Ignacio, profundizar un poco más en qué consiste ese plan. Bueno, el plan de cercanías de Madrid, que realizó la ministra Ana Pastor y que luego acabó presentando el ministro Íñigo de la Serna, lo que preveía eran 5.000 millones de euros de inversiones en todos los elementos del sistema ferroviario madrileño, tanto en los trenes como en las infraestructuras, como en las estaciones, para mejorarlas y hacerlas más accesibles. El problema es que ese dinero, que estaba presupuestado y que estaba comprometido, el gobierno de Sánchez cogió y lo destinó a pagar las facturas de la moción de censura. Y por lo tanto llevamos 6 años sin inversiones. Y lo que el Partido Popular reclama es que ese dinero se invierta en Madrid. Ojo, el Partido Popular no está diciendo que no se hagan inversiones ferroviarias en otras comunidades que a día de hoy las tienen mucho más que Madrid. Lo que está diciendo es que en Madrid se invierta lo necesario, lo que los usuarios requieren, ni más ni menos. Eso sí, en la Asamblea y en el Congreso de los Diputados nos encontramos constantemente como que los diputados dicen que el dinero en cercanías está comprometido y está movilizado. Y en reiteradas ocasiones, tanto la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid como el presidente nacional Feijóo en el Congreso de los Diputados le han preguntado al ministro y a los diputados del Partido Socialista qué significa movilizar, porque cualquiera que haya gestionado recursos públicos sabe que los recursos públicos se presupuestan, se ejecutan y se comprometen. Y cuando están diciendo que se están movilizando, en realidad lo que están diciendo es que no se está haciendo nada. Ignacio Catalán, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada en el día de hoy. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. En fin, cambiamos ya de asunto, dejamos este tema aquí. Veremos si finalmente en las próximas semanas ese caos persiste en el cercanías de Madrid y también en el resto del sistema ferroviario en España. Tenemos que hablar del cupo catalán porque el Partido Popular aprovecha su mayoría absoluta en el Senado para llamar a comparecer a María Jesús Montero la próxima semana en la Cámara Alta. En el Senado será el día 4 de septiembre cuando Montero explique en qué consiste exactamente ese concierto económico que dentro del Gobierno se niegan a llamar como tal. Ya saben
que ese concierto económico, ese cupo catalán, esa reforma del sistema de financiación es el fruto de lo acordado entre el Partido Socialista y Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Pero fíjense lo que publica hoy en su portada de Objective, en base a fuentes gubernamentales que habrían confirmado a este digital que este cupo no se va a hacer porque lo consideran materialmente imposible. Una fórmula, cuenta esta información, que de cuadrar con las ansias de los republicanos y según las previsiones del propio Palacio de la Moncloa supondría un 20% del PIB frente al cupo y el concierto vasco y navarro, que apenas llega a un 6%, algo que en la práctica supondría la quiebra del sistema de solidaridad interterritorial del Estado, motivo por el que el Gobierno, María Jesús Montero, siempre se ha negado a hablar de un concierto. Marcela. Bueno, yo es que no lo llamo, bueno, lo pueden llamar como quieran, cupo, concierto, lo que les dé la gana. Esto lo que es una financiación inconstitucional y efectivamente tú lo apuntabas y no sé si luego la llevarán a cabo o no, porque esta gente está acostumbrada a trabajar en la inconstitucionalidad de todo lo que hace para mantenerse en el poder, pero la realidad es que no solo quiebra el principio de equilibrio territorial, sino el principio de solidaridad y el principio de igualdad, con lo cual es que esto no tiene cabida en la legislación española ni constitucionalmente ni de ningún otro modo. Lo que pasa es que teniendo a Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, pues aquí todo pasa porque luego el tentáculo de Sánchez lo salva. Entonces, bueno, pues no sé qué dirá esta señora en el Senado, pocas explicaciones espero que dé, pero bueno. Luis. Vamos a ver, esto tiene dos aspectos. Uno es el meramente económico. El económico pues tiene el problema de que nos puede llevar a la quiebra efectivamente del presupuesto público, porque si se queda la Generalidad de Cataluña todos los impuestos que se generan en Cataluña, bueno, pues entonces habrá que decir a quién se le quita, a Extremadura, a Andalucía, a quién. Pero luego hay un aspecto simbólico. El aspecto simbólico es bastante enrevesado en el sentido de que el PSOE podría intentar jugar con los aspectos económicos y decir no te doy todos los impuestos, te doy solo una parte o te impongo una serie de condiciones. Pero lo que les importa a los separatistas catalanes, más incluso que el dinero, que les importa mucho, es el aspecto simbólico de somos una nación independiente y como tal queremos gestionar nuestros propios impuestos. Entonces no están dispuestos a renunciar al cupo o concierto o llámalo como quieras, porque es que ahí está el meollo del asunto, es una especie de reconocimiento de que somos algo aparte. Pero amigo, resulta que los del PNV ya han dicho que eso de que otros tengan un cupo o un concierto que no les mola mucho, porque claro, entonces ya ellos no quedan tan aparte, ellos ya serían pues otro más junto con Navarra, que está en la Constitución, y ahora Cataluña, con lo cual tiene ahí Sánchez un encaje de bolillos un poco raro. En principio podrían hacerlo constitucional, un sistema en el cual todas las autonomías recaudaran el 100% de los impuestos y luego fueran ellas las que transfirieran al Estado. Eso podría ser constitucional, pero claro, no solo para Cataluña, entonces lo tendrían que hacer con todas. ¿Quién recaude los impuestos? Al fin y al cabo, desde el punto de vista teórico, da igual. ¿Qué más da que los recaude el Estado central y luego dé una parte a las autonomías que los recauden las autonomías y luego den una parte al Estado central? El problema es luego a la hora de calcular esas partes. El sistema con País Vasco y Navarra es una estafa, pero no es una estafa porque ellos recauden los impuestos, sino porque la segunda parte, es decir, que de eso que recaudan una parte vaya al Estado, no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque por los tejemanejes de pactos, PSOE y PP le han consentido al PNV tradicionalmente que no le dé un euro a España, con lo cual estamos todos los españoles sufragando al País Vasco y a Navarra. Si hacen lo mismo con Cataluña, entonces evidentemente pues podemos cerrar el resto de las comunidades autónomas porque no van a tener un euro. Y nadie asegura que no vayan a hacer lo mismo. No, claro. Porque ese tipo de conciertos tiene dos partes, llámese como se llame, que es, como decías tú, la primera parte es yo recaudo, y eso es matemático, es decir, si recaudo, si el impuesto sobre patrimonio es X, es X. Y hay tantos X que han tenido patrimonio, es tanto dinero. Pero la segunda parte es una negociación política,
porque el cupo, lo que se llama el cupo vasco, que sería lo mismo, aquí se llamaría solidaridad o como quieras puñetas llamarme, pero es lo mismo, es de lo que he recaudado, cuánto tengo que pagar yo al Estado para dos cosas. Una, por aquellos servicios que uso del Estado, y dos, para ayudar al resto de comunidades. ¿Alguien se imagina que el Gobierno de Cataluña será generoso en cuanto a pagar lo que el Estado realiza y será generoso en cuanto al resto de comunidades si tiene cogido por los cataplines al primer presidente de Gobierno? ¿Que es lo que ocurre con el País Vasco? Pues evidentemente no. Es decir, toda la negociación que no sale, la que sale es, usted me da la ley de amnistía, me da lo que quiera, pero la que no sale es la negociación política del cupo vasco, pues va rebajando según la fuerza que tenga la autonomía en el Parlamento. Es decir, es un sistema absolutamente subjetiva la segunda parte, y por tanto, como es subjetiva, no es que sea inviable porque económicamente lo es, porque ya lo es, porque quitas la parte que gestiona el 25% del producto general, sino que además, porque hay una parte subjetiva y hace que eso sea absolutamente inviable de tal manera, y además, si se dice, porque claro, la solución sería todos igual, pero todos igual con la parte de solidaridad muy calculada, entonces sí quedaría lo mismo. Si es por pura matemática da lo mismo, si te la pagan, si no vas aumentando el déficit, y lo que también nos deja de ser curioso es que hay temas que no entran en eso. Como sabemos, por ejemplo, en el País Vasco las pensiones no entran en eso, con lo cual se las pagamos aparte, ¿eh? Y esto ya quiere decir que no solamente no envían dinero, sino que son muy deficitarios. Supongo que Navarra es lo mismo, pero los navarros son más listos. Nunca han hablado de esto en público, no quieren decir nada y ellos siguen el mismo método, pero no dicen nunca nada. Y si les preguntas, te hablan de otra cosa. La ley de mejoramiento es lo que es, pero no te hablan de otra cosa, no les interesa. Pero es una estafa igual. Sí, pero el País Vasco, por ejemplo, claro, el País Vasco el problema que tiene es que que como tiene cogido por donde tiene cogido con sus votos, pues negocia. ¿Y dónde está el miedo? Hombre, el miedo es en parte por lo que dices tú, Luis, pero otro miedo, que es más importante, es que la Unión Europea ya ha dado un toque a España diciendo que ese tipo de financiación distinta no es muy correcta en el planteamiento europeo. Con lo cual, lo que el País Vasco lo que no quiere es que llegue a Europa ninguna protesta por una financiación especial, no fuera caso que se acordaran que les han dicho que ellos no pueden tener la que tienen. Con lo cual, no les interesa nada que llegue a nivel europeo ninguna discusión de cupos, ni conciertos, ni nada. Por poner un ejemplo, vamos a ver, en Alemania, ¿cómo funciona el tema? En Alemania, quien recauda los impuestos no es el Estado central, son las comunidades autónomas, los Länder. Pero está perfectamente estipulado. Los Länder se quedan con el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Todo el resto se lo envían al Estado y el Estado con eso hace frente a sus gastos. Estamos aquí igual, ¿eh? Solo que la diferencia está aquí, que lo recaudan en cada territorio desde el Estado. Pero aquí tenemos el 50% de impuestos cedidos que se lo quedan las comunidades. Yo creo que jurídicamente hay que matizar algo y creo que no tiene cabida en la Constitución española la recaudación a través de las comunidades autónomas y yo creo que es claro el artículo 156 de la Constitución, en concreto en su apartado segundo, pero en general, porque habla de esa cooperación y delegación de las comunidades autónomas y es la Hacienda Estatal Central la que se encarga de recaudar esos impuestos. Si bien es que luego ha habido otros cedidos o competencias cedidas que se transfieren para que estas comunidades autónomas hagan esa gestión de los impuestos, pero es una cesión y bueno, en concreto habla se habla específicamente del desarrollo y ejecución por parte de las autonomías de esos impuestos siempre y cuando se les haya otorgado la competencia y siempre respetando el principio de coordinación y de solidaridad. Por lo tanto, en mi opinión no cabría esa posibilidad que por ejemplo se puede dar en Alemania, que lo desconozco si es así, pero si es así, en mi opinión no tiene cabida y efectivamente dárselo a Cataluña subyace un motivo ideológico que es más peligroso casi el económico, en lo que supone a la nación española, porque al final es una cesión que lo que viene es a romper con la unidad nacional. Irene Montero, habrán visto todos ustedes a través de las redes sociales durante las últimas semanas, porque ha contado cómo han sido todas sus vacaciones con posados en bikini, en la playa con sus amigas, y también ha contado que hizo esto, que pintó unas piedras en la playa por las que el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, donde estuvo veraneando unos días, le ha dado
un tirón de orejas y le ha pedido que especifique si esas piedras se corresponden o no a la zona de las playas de Fuerteventura, porque en ese caso supondría una violación de las normas de protección ambiental. Además, en esas zonas de playa también hay muchos carteles que invitan a los visitantes a que cuiden el paisaje. Han pedido a Irene Montero, como decimos, que aclare ese origen, porque también se rumorea que esas piedras, cuando pintó esas piedras, no se encontraba en Fuerteventura. De momento Irene Montero no ha asegurado nada. Ábalos, creo que salía antes su nombre por aquí en la mesa, está bastante rebotado con esa auditoría del Ministerio de Óscar Puente. Le ha invitado al propio Puente a que audite las mascarillas que él mismo compró cuando estaba en el ayuntamiento. En fin. Es una buena contestación, una buena contestación por parte de Ábalos. Por supuesto no le van a hacer ni caso a la petición, ¿no? En cuyo caso yo supongo que Ábalos nos podrá dar algún dato más, porque es verdad que Óscar Puente compró al parecer 200.000 euros en mascarillas a un empresario amigo suyo, en cuyo yate luego pasó unas vacaciones. Bueno, huele un poco mal, ¿no? Estéticamente no es muy presentable y, por tanto, sí, debería auditarse qué precio se dio por esas mascarillas, dónde están esas mascarillas, etcétera. Igual que se ha auditado para Ábalos, que tendrá que explicarnos dónde están esas mascarillas que compró. Además de echar porquería a Puente, que seguro que se la merece toda, Ábalos tiene que dar muchas explicaciones de sus actividades al frente del Ministerio. Pero yo tengo la sensación de que las declaraciones de Ábalos son para subir el precio, no son para otra cosa. O sea, él tiene un voto importante en las votaciones, y se habrá encontrado que su proporción de un voto no cubre lo de los 7 votos que tiene el PNV, Convergencia y compañía. Y ha dicho, hombre, pues habrá que pagar más el voto. Me parece que van por ahí, son amenazas, ojalá no, y pase a mayores. Pero creo que lo único que ha indicado es el pacto que tenemos hasta ahora es demasiado barato para el gobierno y quiero más. Yo también lo veo así, la verdad, como una estrategia. Al final se están pasando la pelota entre uno y el otro. También es otra forma de distraer, que a los socialistas les encanta. O sea que yo también lo veo así. De todas formas, volvemos a recordar todas las polémicas en esas contrataciones durante lo peor de la pandemia. En fin, 13:26. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, es ya la última del día de hoy, y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos, porque les tenemos que mostrar lo último que ha sucedido en Venezuela, y les mostraremos también, atención, ya se lo adelanto, una revista impulsada por el Ministerio de Exteriores y también por el de Igualdad, con imágenes ofensivas para los católicos. A la vuelta. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial.
Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Los españoles figuran entre los ciudadanos europeos que menos intervienen cuando presencian que alguien ha sufrido una parada cardíaca. Los testigos solo inician maniobras de reanimación en un 40% de los casos de paro cardíaco que tienen lugar fuera de los hospitales, un porcentaje inferior a la media europea del 58% y del 83% que registran países como por ejemplo Suecia o Finlandia. Son los datos recogidos en el Congreso Nacional del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Esta falta de implicación ciudadana cuando alguien sufre un paro cardíaco es grave, porque si no se inicia esa reanimación hasta que lleguen los sanitarios o se practica una desfibrilación rápida, sus posibilidades de supervivencia son remotas. La probabilidad de recuperarse disminuye, atención, un 10% por cada minuto de retraso en recibir esa asistencia. Adolfo Albizu es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, el desfibrilador es el único dispositivo que protege en estos casos de parada cardiorrespiratoria que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro, el desfibrilador y a tiempo, porque evidentemente cuando llegan los servicios de emergencia ellos saben hacer reanimación, llevan un desfibrilador, pero claro, el tema es el tiempo. Eso tú estabas hablando de cada minuto que pasa pierdes un 10%. Estamos hablando que en 10 minutos ya es imposible sacar a esa persona adelante, porque el cerebro se ha dañado tanto que la persona ya técnicamente está muerta, ¿no? De ahí la importancia de que lo tengamos cerquita, ¿no? Fíjate, estos días hemos estado escuchando el caso de Caritina, ¿no? Como es famosa, sale a la luz, ¿no? Pero esto cada día, cada 20 minutos muere una persona en España. Esta chica tenía 46 años, un infarto, no se pudo coger a tiempo y ya está. Además, otra cosa que quiero decir también, que el tema, dicen, el corazón, ¿duele o no duele? El corazón sí duele. Hay algunos infartos que no, pero por ejemplo, si tú tienes una rotura de aorta o tienes una angina de pecho, tienes dolor en el corazón. Y el corazón a veces te avisa 2 o 3 días antes, ¿no? Por eso nosotros, ahora con el desfibrilador, que es un tema de emergencia, como en el caso del electro, que lo que te va a hacer es que en 30 segundos, tú nada más que colocando los deditos así, te hace un electro y te saca una carita diciéndote qué tal estás, si tienes arritmias, porque esas arritmias es un preámbulo, ¿no? de un ictus, de un edema pulmonar, de un infarto. Entonces con esto en casa tranquilamente te lo haces, oye, que estás bien, pues no, que te encuentras mal, ya tienes que hacer un electro más en condiciones y ir al médico. Con lo cual yo creo que este pack de tener el desfibrilador, que es ante una emergencia, tenerlo cerquita, tener un electro para que realmente podamos, bueno, pues hacernos ese electrocardiograma, ¿no? que tanto cuesta hacerlo si pides una cita, etcétera. Y luego tener el tensiómetro, que sería el que nos va, que es el que damos de regalo, como bien sabes, que es el que nos va a medir por la tensión arterial, ¿no? Bueno, pues con esto estaríamos cubiertos para que nuestro corazón, que es lo más importante que tenemos, porque es nuestro motor, pues que estemos cubiertos y lo tengamos en casa. Además es pequeño y por lo tanto sí, claro, fácil de transportar. Fácil de transportar. Yo siempre invito a que si os vais de viaje os lo llevéis, porque nunca sabes cuándo te puede ocurrir. ¿En qué se diferencia del electrocardiograma tan novedoso que podemos encontrar? Pues mira, lo que es el desfibrilador lo que hace es, ante un infarto agudo de miocardio, que digamos es el infarto más complicado, es esa obstrucción, el corazón se pone a fibrilar, es decir, no lanza sangre, él lo que va a hacer es dar corriente para que ese corazón de nuevo se resete y vuelva a lanzar sangre. El caso del electro, lo que te mide fundamentalmente son arritmias. Es decir, el corazón tiene un ritmo cardíaco y si ese ritmo cardíaco no va bien, eso es señal de algo. Normalmente ocurre, esto es para una fibrilación auricular, normalmente ocurre porque el ventrículo está lanzando sangre a la aurícula la vuelve a enviar, ¿no? Entonces, en este proceso, y el ventrículo luego al pulmón. En este proceso, si se queda sangre en la aurícula,
eso provoca una arritmia. Y ese coagulito de sangre es la que se va luego al cerebro o se va hacia el pulmón. Con lo cual es muy importante conocer si tenemos o no arritmias. Adolfo, ¿dónde pueden conseguirlo y con qué ventajas? Pues mira, tenéis un teléfono en pantalla, yo siempre digo llamad porque os vamos a atender pues muy bien y muy contentos y explicaros bien todo. Es un 900-730-061 con un 30% de descuento en el pack, si ya tuvierais el desfibrilador, pues en el electro, y luego regalamos el tensiómetro. 30%, que es un descuento importante. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Atención a esa revista coeditada por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Exteriores. Van a ver algunas de las imágenes que contienen esas páginas. Algunas partes de estas fotografías las hemos difuminado por lo que resulta evidente. Es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una entidad pública adscrita a estos dos ministerios que han coeditado esta revista, que tiene como objetivo promocionar la disidencia sexual. Según explica esta propia publicación, es un repertorio de artistas, de creadores y de pensadores españoles que trabajan, crean e investigan sobre o desde la diversidad y la disidencia sexual las diferentes cuestiones de género. Sin embargo, y en otra ocasión más, volvemos a ver cómo su contenido vuelve a resultar ofensiva a los católicos. Es una información que ha publicado esta mañana Francas, el diario El Debate. Sí, pues ya se ve que seguimos en la misma idea, que es pegarnos tiros como civilización en el pie y además pagado entre todos. Bueno, pues nada. Es una vieja idea que Europa, no se sabe por qué, se empeña en seguir en ello. A mí me da asco. No las figuras y el que lo promociona. Luis. Vamos a ver, el Estado español es aconfesional, no laico. La religión católica tiene una especial protección dentro de la Constitución y en general todas las religiones tienen una protección dentro del Código Penal. Ofender gratuitamente los sentimientos religiosos es delictivo y esto yo creo que entra dentro de lo que el Código Penal califica como ofensa gratuita a los sentimientos religiosos. Por tanto, espero que quien sea ponga una denuncia y se persiga penalmente esto, porque es innecesario. O sea, tú puedes hacer propaganda de la diversidad sexual sin necesidad de humillar a los católicos ni de ofenderles. No hay por qué hacer esta basura. Puedes defender exactamente las mismas ideas, pero sin por eso a los católicos someterles a un escarnio que no merecen. Pero además es que hay algo de cobarde en todo esto, ¿no? Porque no se atreverían a hacer semejante cosa poniendo en lugar de un crucifijo pues una imagen de Mahoma. ¿Por qué? Pues porque saben que eso ofende los sentimientos religiosos y resulta que pues hay ciertos seguidores del Islam que no llevan muy bien eso de que les ofendan los sentimientos religiosos. La ley de la otra mejilla no la tienen los musulmanes. No, entonces, vosotros os acordáis en el colegio del típico chulo pobre, el chulo que se dedicaba a meterse con el debilucho de la clase, porque con los que le podían hacer frente no se atrevía, ¿no? Es esa figura enormemente cutre. Bueno, pues estos son chulos pobres, son de los que se meten con los católicos porque saben que los católicos no van a responder, se meten con los judíos porque saben que los judíos no van a responder, con quien no se meten es con los musulmanes por si acaso responden, ¿no? Tenemos con los judíos que vayan al tanto porque la ley del talión sí que rige, ¿eh? Sí, pero cuando hacen escarnio de los judíos, tampoco ningún comando judío va a ir a ponerles una bomba. En cambio, a lo mejor en el caso de que lo hicieran con la figura de Mahoma, sí. No tengo ninguna duda que saltarían 1000. Sí, pero es que es alucinante esto, sí. De todos modos, hay una figura en España que supongo que lo de los fiscales que actúen de oficio deben cobrar muy poco. Porque yo no veo que actúe de oficio casi ningún fiscal nunca en aquellas cosas que al ciudadano nos parecen execrables, como por ejemplo esta. O sea, tú mismo has dicho que a ver si alguien denuncia, porque si esperamos que un fiscal actúe de oficio, vamos bien arreglados. Y quien dice eso dice cuando hay filtraciones en los juzgados. O sea, la mayoría de cosas que pasan, los fiscales de oficio, no sé exactamente, esa profesión debe ser un chollo.
Es que estos insultos y ataques están siendo constantes. El último ejemplo lo tuvimos también en París con los Juegos Olímpicos. ¿Y cuántos fiscales? La verdad han que intervenido? es una vergüenza que nos tengan acostumbrados a estas imágenes, que realmente lo que son es, atacan efectivamente, como bien apuntaba Luis, un derecho fundamental que se consagra en nuestra Constitución en el artículo 16, que es el derecho fundamental de la libertad religiosa, no solo para los católicos o los cristianos, sino para cualquier religión. Y bueno, pues es una ofensa a los sentimientos religiosos y también pues es una forma de malversar los fondos públicos, con el dinero de todos los españoles, financiar esta serie de imágenes que son lamentables. Me gustaría que viéramos ahora un tuit que es ya del día de ayer, que ayer no pudimos comentarlo, pero que van a ver en sus pantallas, que es de Jordi Sabaté, porque le recuerda al presidente del Gobierno que hace 4 años el propio Pedro Sánchez se comprometió con él públicamente a que ayudaría a vivir a los enfermos de ELA. Hoy siguen sin ningún tipo de ayuda pública, don Luis. Y siguen sin ningún tipo de ayuda pública por el boicoteo sistemático por parte del Partido Socialista y de todos sus socios a la tramitación de una ley ELA que de hecho tenía hasta el texto ya elaborado en la anterior legislatura, y fueron aplazando en la mesa del Congreso día tras día la tramitación. Ley ELA que en esta legislatura se volvió a pedir por parte de Vox, estoy seguro, y por parte del PP, no estoy seguro, pero supongo que también, se volvió a pedir que se aprobara y la respuesta fue que no, y entre los argumentos era que no había dinero porque eran 36 millones de coste anual. Recientemente el Gobierno ha aprobado dos contratos que en total suman 98 millones de euros para alimentar ilegales en Canarias. Es decir, 3 veces el coste de la ley ELA nos vamos a gastar en el catering de los ilegales que en estos momentos hay en Canarias o que está previsto que lleguen. Y quien pone esa comparación, pues puede poner muchas otras. Los 500 millones de euros anuales que se ha gastado Montero, la pintapiedrecitas, en su ministerio de la señorita Pepis para cuestiones de igualdad, que al final pues no han servido para que disminuya ni siquiera el número de mujeres muertas por violencia de género. Nos gastamos el dinero en auténticas payasadas y mientras tanto los enfermos de ELA siguen muriendo. Totalmente. En fin, vamos a irnos con otro asunto porque hemos conocido en las últimas horas, ya lo sabrán ustedes, hasta ahora lo habrán leído en prensa, como la justicia francesa ha liberado al fundador de Telegram. Nos lo va a contar Sandro Meco de En Dos Continentes. Pues sí, finalmente se han cumplido los plazos. Cuando Pavel Durov fue arrestado en París, en un primer momento se pensó que el lunes abandonaría la disposición policial. Finalmente no fue así, se añadieron otras 48 horas y ahora ya sí, Pavel Durov ha abandonado la disposición policial con estas imágenes. Estas son las imágenes de Pavel abandonando este lugar, y es el único lugar que va a poder abandonar, porque además de estar en libertad tras haber pagado una fianza de 5 millones de euros, Pavel Durov, el CEO de Telegram, no va a poder abandonar Francia. Así que de momento estas son las noticias que tenemos con respecto a esta situación. Es importante destacar que Durov, aparte de permanecer en Francia, tiene que presentarse en la comisaría 2 veces a la semana. Así que de momento mucha incertidumbre en una situación que por supuesto está llena de un debate que puede que no haya comenzado ahora, sino en el año 2018. Atentos a lo que estamos a punto de ver en nuestras pantallas, porque lo que ocurrió durante dicho año fue que el señor Pavel Durov mantuvo una conversación con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, que le invitó a cenar a su casa. ¿Por qué? Con un único objetivo, según el Wall Street Journal: pedirle que moviera la sede de Telegram de Moscú a París. Ante la negativa de Durov, son muchos los que piensan que quizá a Emmanuel Macron no le sentó demasiado bien esto, además teniendo en cuenta los antecedentes que tenían
ambas personas, porque Tucker Carlson ha invitado a su programa a Mike Pence, que es un especialista en asuntos de Internet y cibernautas, para poder hablar sobre lo que ocurrió en 2018 y mucho antes con la inteligencia estadounidense, francesa y sí, también Pavel Durov. Estados Unidos y Francia han compartido inteligencia a la hora de arrestar a Pavel y conseguir la ventaja que querían desde hace tanto tiempo en las políticas de Telegram. Pero es que no es el único ejemplo. Existía un documento llamado La Defensa Demócrata contra la Desinformación, que era un manual sobre cómo el gobierno podía organizar la censura en la sociedad civil, en el sector privado o en los medios de comunicación. En la portada del documento había una red que trataba sobre las elecciones en Francia, porque en ese momento Wikileaks había publicado algo llamado los archivos de Macron, que eran correos sensibles que ponían a Macron en evidencia justo en el momento en el que iba a empate con Marine Le Pen en las encuestas en 2018. Y en la portada de este documento destacaban dos redes, Wikileaks y Jack Posobiec. Wikileaks había publicado estos archivos y Jack Posobiec fue una de las personas que más difundió estos documentos en redes sociales. Y eso fue considerado un ataque a la democracia por parte del Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, la OTAN y... no iban a por ciudadanos franceses o rusos, sino por un ciudadano estadounidense por poner a disposición una serie de documentos que pusieran en peligro a la marioneta de la OTAN en Francia. Es decir, en 2018, cuando Francia buscaba un nuevo dirigente, que podía ser o bien Emmanuel Macron o bien Marine Le Pen, Wikileaks lanzó los archivos de Macron en los que efectivamente se avergonzaba al que sería el futuro presidente de la República Francesa. Bien, pues esto ni a la OTAN, ni al Departamento de Defensa estadounidense, ni a demás órganos no les gustó ni una pizca. Entonces se habla, Alba, de que los dos modelos que surgieron especialmente a partir de ese momento podrían ser o el modelo Zuckerberg, que ya vimos que reconoció efectivamente que había sufrido presiones por parte del gobierno de Biden para poder censurar publicaciones, o el gobierno de un Pavel Durov, que además ya no es que se haya negado únicamente a servir a los intereses de Emmanuel Macron, sino que incluso, pensemos que Pavel Durov huyó de Rusia y no vive en Rusia porque Vladimir Putin le exigió una serie de información confidencial, él se negó y eso provocó su exilio pues, por bastantes ciudades del mundo. Ahora mismo está en Dubái. Además, que es interesante saber que tiene nacionalidad francesa. Claro, esa es la cuestión. Aparentemente, es que hay bastante confusión porque además de la nacionalidad francesa tiene la nacionalidad emiratí. Entonces no se sabe muy bien cómo se va a proceder en este caso con Pavel Durov, porque aunque tiene los derechos de un ciudadano francés, quizá el procedimiento no se puede realizar como tal hasta que no renuncie a su doble nacionalidad, pero de momento hay muchísima confusión en eso. ¿Y la reacción en Estados Unidos cuál está siendo, Sandra? Pues bastante, es una reacción que yo calificaría como incredulidad. Ellos, digamos que si ya de por sí hay un medio feudo con Europa, digamos que ahora se han subido un pelín más, porque lo que están diciendo sobre todo los profesionales de los medios de comunicación es que no entienden cómo esto está ocurriendo en Europa cuando ellos tienen la primera enmienda, ese derecho a la libertad de expresión. Entonces es el debate que muchas veces hemos lanzado en esta mesa, la cuestión de si realmente se puede responsabilizar, en este caso al CEO de una empresa como es Telegram, de todo ese contenido, de esos 12 cargos por los que han imputado a Pavel Durov, con respecto a la difusión, la potencial difusión de pornografía infantil, de tráfico de drogas. Un detalle que no hemos mencionado y que nos ha contado el Wall Street Journal. Un año antes de que se reuniera con Macron, según el diario, el teléfono de Durov fue hackeado tanto por autoridades francesas como emiratís porque se sospechaba que el Estado Islámico estaba realizando sus operaciones a través de Telegram. Entonces, digamos que Durov está bastante acostumbrado a lidiar con gobiernos que no están muy de acuerdo con su posición de permitir la libertad de expresión. Bueno, en Estados Unidos tendrán la primera enmienda, pero se la pasan por donde les da la gana cuando quieren, ¿no? Porque acabamos de saber cómo el FBI presionó a Zuckerberg y el gobierno Biden también para que censuraran información sobre el tema del COVID, que ahí pues podría existir algún tipo de justificación de no, oiga, es que están corriendo por ahí informaciones en Facebook que podrían afectar a la salud pública. Podría haber ese debate, ¿no? O sea, creo sería muy largo, pero podría haber ese debate.
pero es que le obligaron a Facebook también a censurar todas las informaciones sobre el portátil de Hunter Biden, informaciones que eran ciertas, y además con el argumento que el FBI le dio a Zuckerberg de que es propaganda rusa, es desinformación rusa, que era mentira. Era una información real, lo del portátil de Hunter Biden, con fotografías de Hunter Biden, pues por ejemplo acostándose con menores, ¿no? Quiere decir que ha habido una violación flagrante de la primera enmienda, que vamos a ver si no va a tener consecuencias judiciales en Estados Unidos. Pero también es una de las señas de identidad, yo creo, del pueblo estadounidense. Quizá esa hipocresía de cuando lo hacemos nosotros y a lo mejor lo escondemos debajo de la cama, no pasa nada. Pero si lo hace Europa o si lo hace Francia, mirad lo malos que son, que ellos no tienen esa primera enmienda. Sí, es cierto que hemos hablado de las posibles consecuencias que podría tener Facebook, y de hecho el propio Zuckerberg, el dirigente de TikTok, lo hablamos también en esta mesa, o de Instagram, sí se enfrentaron al Tribunal de Estados Unidos, pues precisamente por las mismas cuestiones por las que estaban juzgando ahora a Pavel Durov, por el hecho de si ellos podían haber hecho más a la hora sobre todo de impedir que hubiera material pornográfico infantil en sus redes. Pero de nuevo, el debate está ahí. Si ahí se levantó la mano, en Estados Unidos se levantó la mano con respecto a que estos propietarios efectivamente no tenían ningún tipo de responsabilidad, ¿por qué con Durov no? Porque con Durov es... A ver, yo ahí veo dos cosas. Una, no es lo mismo tener la primera enmienda que presionar a alguien para que se salte la ley. La primera enmienda te sirve para que un juzgado no te pueda juzgar por lo que pone la primera enmienda, pero yo puedo extorsionar a que quiera y si no me pillan me salto todas las... No, la primera no, toda la Constitución y vivo feliz. Si me pillan me caerá un paquete por la primera, por la segunda y por la tercera. Segunda cosa, hay quien interpreta, seguramente por ser malintencionado, cosa que cada vez me ocurre más a mí que soy, que una manera que tiene Estados Unidos, como tiene primera enmienda, para darle en toda la cresta al Durov, es que la cresta será de Francia, que no tiene la primera enmienda. Entonces Francia puede hacer lo que quiera y el mensaje que le lega al otro es, pues mira, Estados Unidos, según lo que hagas, Francia tampoco hará. Y el mensaje no viene de Francia, sino que viene de USA. Es una posibilidad como cualquier otra, porque lo que también es curioso es que lo que le acusan a ese chico, Facebook hace absolutamente igual, Twitter hace absolutamente igual o muy parecido, y no sé cuál red es más, pero te metas en la red que te metas, te llega contenido no sé de qué tipo, pero guarro continuamente, por poner un ejemplo. No, y si te llega te puede llegar cualquier cosa. Bueno, y que hay algunos que sí son muy eficientes para censurarlos, pero otros no. Que eso también sorprende de los directores de las redes sociales o de quien, algoritmo o lo que sea. Pero en teoría eso ya habló Trump en su momento, de que una cosa que proponía en Estados Unidos es que fueran asimilados los medios de las redes a medios de comunicación, de manera que el director de la red o el dueño de la red sí tenía responsabilidad sobre lo que se publicaba. Esto lo propuso él cuando le vetaron de todos lados. Se ha quedado ahí como propuesta. Sí. Lo que es evidente es que lo que no tiene sentido, y yo en teoría me abro todo, pero no tiene sentido que con nombre falso tú puedas publicar sin ninguna responsabilidad lo que te dé la gana de cualquiera y no te pillen porque resulta que no eres el que eres. O sea, como mínimo las redes tendrían que tener claro que la persona que habla es, y por tanto tiene los arrestos para detrás de lo que afirma poner su cara. Si no la pone no me interesa nada. No, un momento. El anonimato en las redes es absolutamente imprescindible. Es un desastre. No, vamos a ver, y lo explico con un ejemplo muy claro. Tú quitas el anonimato en las redes y automáticamente en buena parte del País Vasco y de Cataluña dejas a todos los españolistas sin posibilidad de participar en Twitter ni en ninguna red social, al obligarles a poner su cara y su nombre y a sufrir las consecuencias externo, de que sus Estamos vecinos... hablando de identificación externa. Claro, porque la policía te averigua en un segundito de dónde proviene una cuenta. El anonimato es imprescindible porque hay muchísimas razones perfectamente válidas y legítimas para no tuitear o no publicar en Facebook con tu nombre real, por represalias de tus vecinos, por represalias de tu jefe, porque, oye, tú tienes aficiones perfectamente legales. Libertad de expresión, en la esencia de la libertad de expresión. Si alguien comete un delito... El argumento te lo entiendo, pero claro, la libertad de expresión es individual, de mí, no de panfleto te lo crees que me he inventado yo.
ese señor, como no existe, no tiene libertad de nada. Igual por ahí va. Claro, a lo mejor la cuestión es tú puedes escribir artículos con seudónimo, sigues siendo tú con tus derechos. Nunca me ha gustado eso. O sea, bueno, pero sí, puedes. Sí, se puede hacer. Pero de todas formas, ese anonimato es solo virtual. O sea, a la hora de escribir, tú escribes como Pepito Pérez, que no es tu nombre verdad, pero si cometes un delito al escribir en Twitter cualquier tontería, la policía tarda 5 microsegundos en identificarte. En un segundo a quién está detrás de una red social. Entonces, me aclaras la duda existencial que tenía, con lo cual cambiaré de opinión. Es inmediato, si es tan solo fácil con que lo puedan saber, con el IP. Claro, sí. Lo único que haría falta es que lo hicieran alguna vez. No quiero decir, no solamente cuando bueno, le interesa, cuando le interesa a alguien, sino cuando... Pongo ejemplos. Lo hacen como lo hacen todo en la orden globalista de ahora, que si es de una cuerda lo identifican y si es de la otra no. Si es de una cuerda no censuran, si es de la otra no. Ha habido amenazas de muerte a través de redes sociales, por ejemplo a Vox, se han presentado denuncias y la policía ha identificado a los que vertían las amenazas de muerte y han pagado en los tribunales. Sí, lo identifica. La labor policial en el ámbito de delitos informáticos es... Pues hoy me iré a dormir pronto para que no de cara a la cama no irás sin saber una cosa más y un día que la sabes, vete pronto. A mí lo que me gustaría apuntar sobre el tema este de la detención, que yo no conozco en profundidad todos los delitos de los que se le acusan, pero sí que me gustaría destacar el principio de proporcionalidad, y es cómo tratamos a determinadas personas con las represiones que tienen pues, el Estado o el ámbito penal o el que sea o policial para obligar a alguien a retirar del pasaporte, a no salir de un país, a acudir a comisaría cada X días, y con otros delitos no. Entonces sí que me gustaría pues, recordar ese principio de proporcionalidad que debe de regir en todas las democracias y que pues parece que en este caso no es así. Y yo un último apunte, los narcotraficantes, los pedófilos, los vendedores de armas, todos ellos usan redes telefónicas. Oye, te mando el envío dentro de 4 días. ¿Es responsable el director de Telefónica de que esos...? Pues evidentemente no. El director de Telefónica no puede estar espiando las conversaciones de todos los teléfonos para ver si alguien está haciendo algo guarro. El director de Telefónica, la única responsabilidad que tiene es de que si la policía o un juez le dicen, oye, hemos localizado a un traficante de armas, te vamos a pinchar ese teléfono. Ah, vale, muy bien, aquí tiene pinchado el teléfono, escuche usted lo que quiera. Es decir, la policía, o más bien la justicia, es quien tiene que instar al director de una red a tomar medidas contra una cuenta, no se le puede exigir a él. Entonces a mí lo de Pavel Durov pues me parece un poco rarita la detención, porque en el pliego de cargos que yo he leído no le achacan ninguna cosa concreta de es que le solicitamos no sé qué día que usted cancelara tal canal de Telegram y no lo hizo, que eso sí sería delictivo. Lo otro, lo que le están pidiendo de que censure con carácter general cualquier cosa que le parezca mal aquí a los que mandan, oiga, no, eso sí atenta contra la libertad de expresión. Sandro Meco, gracias por estar hoy aquí en la mesa contándonos estas últimas novedades en torno al fundador de Telegram. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que vieran estas imágenes porque Venezuela ha vuelto a salir a la calle contra Nicolás Maduro. Miles de personas salieron el día de ayer, como decimos, a las calles contra el fraude de Maduro, justo cuando se cumple un mes de esas elecciones. María Corina Machado ha vuelto a encabezar esta manifestación en rechazo a esa reelección. Volvió a enviar ese mensaje a los militares de que ellos saben lo que tienen que hacer, y mientras tanto la represión en el país sigue después de todos esos operativos policiales, después de las protestas desatadas tras los comicios que terminaron con 2.400 detenidos. Desplegaron la campaña de represión más brutal. Mientras estamos aquí, a esta misma hora, en la Organización de Estados Americanos hay un consejo permanente donde la CIDH está reportando lo que ellos han llamado prácticas de terrorismo de Estado. Lo que han hecho es brutal. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños presos.
Bueno, y de momento la comunidad internacional no exige literalmente de una forma mucho más potente lo que hemos visto hasta ahora, que esas actas se publiquen o que finalmente lo que hemos dicho durante todos estos días, que Maduro reconozca que no ha ganado las elecciones. Yo sigo diciendo lo mismo que él, no entiendo qué argumento es ese de exigir que se vean las actas para saber que ha hecho trampa, si las actas se ven desde hace un mes casi. Desde o sea, el que quiere entrar, estar ahí. Entonces, si el acta es el acta, me da igual que me la des tú que me la dé él, es el acta. Entonces, si las actas están publicadas, ¿qué puñetas espera el gobierno español para decir que Maduro enseñe las suyas? No, si no son suyas, si son ya las habrá anónimas. quemado. Por eso, si además es que están no es que Corina y compañía hayan dicho, hemos estudiado y... No, es que han entregado las actas, que las puede sumar cualquiera si tienen la paciencia, porque están en una página web que llegó antes del viernes de la semana de autos. De todos modos, es curioso porque que no sé si se dijo aquí, habrán cambiado de camión, porque el anterior lo secuestró el gobierno. Como no pudieron coger los que había arriba, se llevaron el camión para que no lo usaran otra vez. Corina, la verdad que es una heroína, hay que mandar todo el apoyo al pueblo venezolano, porque los que no creemos en las tiranías comunistas como la que hay en Venezuela, tenemos desde lo más mínimo, desde un retweet hasta con amigos, hay que apoyar esto y que de verdad se acabe con el tirano Maduro y salga la realidad de las elecciones de Venezuela. Muy cortito, don Luis. Muy cortito. Es una vergüenza que España y la Unión Europea no hayan reconocido todavía abiertamente y sin ambigüedades la victoria de la oposición y sigan regalándole tiempo a un tirano, asesino, narcotraficante y torturador. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias como siempre a todos ustedes por la confianza y por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nos vemos ya mañana viernes, terminando la semana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día y que descansen. Hasta mañana.